El sol de la tarde caía a plomo sobre el campo de maíz, tiñendo el paisaje de un oro melancólico y polvoriento que se pegaba a la piel y al alma con una persistencia casi pegajosa. Un calor que no solo oprimía el cuerpo sino también el espíritu. Un coche de lujo, negro y reluciente como un escarabajo de obsidiana recién pulido, apareció en el camino de tierra. Una bestia de metal y cristal que parecía completamente fuera de lugar en aquel entorno de humildad y trabajo incesante. Un insulto rodante a la sencillez del paisaje. El vehículo se detuvo con una suavidad insultante y silenciosa, levantando una nube de polvo que tardó en asentarse, como si la propia tierra se resistiera a su presencia profanadora y arrogante. La portezuela del conductor se abrió con un sonido sordo y caro, y de su interior descendió Ricardo, enfundado en un traje a medida de color gris marengo que gritaba poder y dinero en cada costura, cada hilo tejido con la fibra de la ambición. Sus zapatos italianos, impecables y brillantes, pisaron con un desdén mal disimulado el suelo que María labraba cada día con sus manos agrietadas y su espalda dolorida. A lo lejos, entre las hileras de plantas altas y secas, la vio. Llevaba el pelo recogido bajo un pañuelo gastado y su espalda, aunque visiblemente cansada por horas de esfuerzo bajo el sol inclemente, se mantenía erguida con una dignidad que ni el tiempo ni las penurias habían logrado doblegar. Ricardo avanzó hacia ella, con la confianza de quien se sabe dueño del mundo y de las voluntades de quienes lo habitan, sus pasos medidos, y su expresión tan impenetrable como el cristal tintado de su automóvil. María sintió su presencia antes de verlo, una sombra fría que se cernía sobre su trabajo, un cambio en el aire que le heló la sangre. Se giró lentamente, sin sorpresa, solo con un cansancio infinito en la mirada, preparándose para la tormenta que sabía que se avecinaba, una que llevaba años esperando y temiendo con cada fibra de su ser. María, ha pasado mucho tiempo, dijo Ricardo, y su voz era exactamente la misma, suave y controlada, la misma que una vez le susurró promesas de amor eterno al oído, y que, tiempo después, pronunció las palabras crueles que rompieron su vida en 1000 pedazos, dejándola a la deriva en un mar de soledad. Mantenía la mano extendida, una oferta vacía de paz flotando en el aire denso y cargado entre ellos, un gesto tan falso como la sonrisa ensayada que lo acompañaba. María no la tomó. En su lugar, se limpió el sudor de la frente con el dorso de su mano sucia de tierra, un gesto simple, real y honesto, que contrastaba brutalmente con la calculada y estéril pulcritud de Ricardo. «¿Qué haces aquí, Ricardo?», preguntó ella. Su voz no era más que un susurro ronco, endurecido por el sol, el viento y años de silencio forzado y doloroso. Él bajó la mano lentamente, sin perder la compostura, una leve sonrisa dibujándose en sus labios, una sonrisa que no llegó a tocar sus ojos, que permanecían fríos como el acero, calculadores y vacíos. «He oído lo de tu madre, lo de Rosa. Supe que no estaba bien. Quería saber cómo estabais», respondió, su tono cargado de una falsa compasión que a María le revolvió el estómago. «No puede ser verdad», pensó ella, «no después de tanto tiempo». Sabía, con la certeza que solo dan las heridas profundas que nunca cicatrizan, que él nunca hacía nada sin un motivo oculto, sin una estrategia meticulosa que lo beneficiara directamente. «Estamos como podemos, sobreviviendo». «Algo que tú probablemente ya no recuerdes lo que es», replicó ella, volviendo su atención a una mala hierba que crecía junto a una planta de maíz, arrancándola de raíz con una fuerza contenida que era el reflejo de la rabia que bullía en su interior, un volcán dormido que amenazaba con entrar en erupción. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos, de dónde eres, y a qué hora nos escuchas. Ricardo dio un paso más, invadiendo el pequeño y precario espacio personal que María había construido a su alrededor en aquel campo abierto, un círculo invisible de protección que él violaba sin el menor pudor. «He venido a ayudar de verdad», insistió, su voz adoptando un matiz de sinceridad tan estudiada que parecía haberla practicado frente a un espejo durante horas antes de llegar, un actor mediocre interpretando un papel que no sentía. María se enderezó del todo, abandonando su labor, y lo miró directamente a los ojos, aquellos pozos oscuros que una vez amó con locura, y en los que ahora solo veía un abismo de ambición sin fondo, un vacío desolador. «Ayudar, tú no sabes lo que significa esa palabra, Ricardo. Tu ayuda siempre viene con un precio,
uno que yo no estoy dispuesta a volver a pagar. Nunca más, sentenció ella, cada palabra un martillazo cargado con el peso de la traición y el abandono, un eco de noches de llanto solitario. Él suspiró, un gesto teatral de paciencia infinita, como si estuviera lidiando con una niña terca y no con la mujer a la que le había destrozado la vida y abandonado sin mirar atrás, como si fuera un objeto inservible. Escucha, sé que las cosas no terminaron bien entre nosotros. Fui un tonto, lo admito. Pero esto es diferente, esto no tiene nada que ver con nosotros. Se trata de Rosa. Me enteré de que está en el hospital público, que su condición es delicada. Nadie debería pasar por algo así en esas circunstancias, argumentó, eligiendo sus palabras con la precisión de un cirujano que busca el nervio exacto para presionar, para manipular. Pero el veneno de su falsa preocupación era evidente, un aura de urgencia que no encajaba con la simple caridad. ¿Qué era lo que realmente temía perder? Mi madre está bien cuidada, tiene amor y dedicación, que es mucho más de lo que todo tu dinero puede comprar, contestó María, su voz temblando por un instante antes de recuperar su firmeza de acero, una coraza forjada con años de soledad y lucha diaria contra la adversidad. A pesar de sus palabras valientes, en su interior, una pregunta la atormentaba, una duda venenosa que se negaba a desaparecer. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 5 años de un silencio sepulcral, tan absoluto que a veces dudaba de que él hubiera existido realmente, aparecía de repente, fingiendo una preocupación que nunca antes había demostrado por nadie más que por sí mismo? Algo no encajaba en su historia, era una pieza suelta en un puzzle que no quería resolver, un misterio que apestaba a peligro. No seas ingenua, María. El amor no paga las medicinas ni las facturas del hospital. El amor no detiene el avance de una enfermedad cruel, dijo Ricardo, su tono volviéndose más afilado, más real, revelando una calavía de su verdadera naturaleza impaciente y controladora. Sacó una cartera de cuero del bolsillo interior de su chaqueta, un gesto tan fluido y arrogante, que hizo que María retrocediera instintivamente, como si el objeto mismo pudiera quemarla con el fuego de la humillación. Sé que el Alzheimer es una enfermedad terrible y costosa. Quiero asegurarme de que Rosa tenga los mejores cuidados posibles. Un hospital privado de primer nivel, los mejores especialistas del país, enfermeras privadas. Lo que sea necesario, comenzó a decir, pero María lo interrumpió, incapaz de soportar más tiempo aquella farsa grotesca. La humillación era demasiado grande para soportarla un segundo más. No queremos tu dinero, ni tu caridad. Ni tu lástima, escupió María, cada palabra impregnada de un desprecio que llevaba años acumulándose, fermentando en el silencio de sus noches solitarias y sus días de trabajo agotador. Nos las hemos arreglado solas durante todos estos años, cuando a nadie le importaba si por así, comíamos o no. Y seguiremos haciéndolo, con o sin tu aprobación, afirmó con una convicción que le costaba un esfuerzo sobrehumano mantener, una actuación para él, pero sobre todo para sí misma. En el fondo, el miedo la carcomía, un terror frío que le atenazaba el estómago y le robaba el aliento. Las facturas se acumulaban como una montaña insuperable, y la salud de su madre empeoraba día a día, una lenta y dolorosa despedida que presenciaba impotente, una tortura a cámara lenta. Ricardo pareció no escucharla, o simplemente eligió ignorar su desafío, como siempre había hecho con todo lo que no le convenía, borrando de la realidad lo que le molestaba. Esto no es caridad, María, es una forma de enmendar las cosas, de cerrar un capítulo de una vez por todas. Por mi tranquilidad y por la tuya, añadió él, su mirada desviándose por un momento hacia la modesta casa de campo que se veía al final del sendero, con su pintura descascarillada y su aire de digna resistencia. Era la casa donde, una vez, compartieron sueños, donde él le prometió un futuro juntos, ahora reducida a un testigo mudo de su fracaso y de la mentira que fue su vida juntos. María siguió su mirada y un torrente de recuerdos amargos la inundó, imágenes de risas que se convirtieron en silencios, de promesas que se volvieron cenizas, y de la devastadora soledad que vino después. No, la visita de Ricardo no era una rama de olivo, era una pala, removiendo la tierra de una tumba que ella había luchado tanto por sellar para siempre. No hay nada que enmendar, Ricardo, no queda nada. Lo que se rompió para siempre y no tiene arreglo, susurró María, su voz finalmente quebrada.
cargada de una tristeza profunda y antigua que la ahogaba, haciendo que sus piernas flaquearan por un instante. El sol comenzaba a descender perezosamente en el horizonte, y las sombras se alargaban, deformando la figura imponente de su exmarido, hasta convertirla en algo monstruoso y amenazante que se cernía sobre ella, una premonición oscura de lo que estaba por venir. Él pareció ignorar sus palabras, su atención de repente capturada por un pequeño objeto que descansaba sobre una mesa de madera desvencijada junto a la entrada de la casa, casi oculto por unas herramientas de jardinería. Era un viejo reloj de bolsillo, de plata deslucida por el paso del tiempo y el abandono, con la cadena rota colgando como una lágrima metálica, un testigo silencioso de un tiempo olvidado. Ricardo frunció el ceño, un gesto casi imperceptible, un tic de reconocimiento en su rostro perfectamente controlado, que delató una sorpresa genuina y profunda, una grieta en su armadura de indiferencia. Se acercó a la mesa, su curiosidad superando por un instante su estudiada indiferencia, como un imán atraído por un metal peligroso. ¿De dónde has sacado esto?, preguntó, su voz perdiendo por primera vez su tono condescendiente, y adquiriendo un matiz de urgencia, casi de alarma, que no pasó desapercibido para María. Ella se tensó, sintiendo que acababa de tocar un nervio expuesto, un punto débil en su impenetrable armadura. «Ya no lo recuerdas, era de mi madre». «Bueno, se lo regalaste tú, hace una vida», respondió ella con una amargura afilada. «Me lo dio el otro día, en uno de sus pocos momentos de lucidez». Dijo que guardaba el tiempo y la verdad, añadió, sin entender del todo el peso de las extrañas y proféticas palabras de su madre. Ricardo no lo tocó, pero sus ojos estaban clavados en él, como si viera un fantasma de un pasado que creía haber enterrado bajo toneladas de dinero y poder. La expresión de Ricardo cambió por completo, una transformación tan rápida y evidente que fue aterradora. La máscara de magnate compasivo y arrepentido se resquebrajó, cayendo en pedazos para revelar por una fracción de segundo una vulnerabilidad cruda y un pánico palpable que María no le había visto en décadas, desde que eran jóvenes y el mundo parecía pertenecerles, y el futuro era una promesa brillante y sin límites. Él apartó bruscamente la vista del objeto y la miró a ella, sus ojos escrutándola con una nueva intensidad, intentando leer sus pensamientos, descifrar cuánto sabía realmente, cuánto peligro representaba para su mundo perfectamente construido. ¿Qué más te ha contado? ¿Qué te ha dicho exactamente tu madre sobre eso?, preguntó, su voz ahora un murmullo tenso y bajo, despojado de toda su arrogancia anterior, casi un ruego desesperado que delataba su pánico. María se cruzó de brazos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que tenía una diminuta pizca de poder sobre Sultruta. Una ventaja que no sabía cómo usar pero que se aferró a ella con todas sus fuerzas, como un náufrago a un trozo de madera. Mi madre no habla mucho últimamente, Ricardo. Como sabes, su mente va y viene. A veces me habla de mi padre, de cómo prometió volver. Otras veces, solo me mira y llora sin motivo aparente, respondió ella, su voz teñida de un dolor genuino que, sin embargo, sirvió como un arma perfecta en ese momento de tensión. La mención de su padre, un hombre del que apenas se hablaba, pareció golpear a Ricardo como un puñetazo invisible en el estómago, haciéndole perder el aire. Tu madre solo dice disparates, María. Está enferma, no sabe lo que dice, olvídalo todo y acepta mi ayuda. Es lo mejor para todos, dijo él bruscamente, recuperando a la fuerza su compostura y su tono autoritario, volviendo a ponerse la máscara. Sacó un talonario de cheques y una pluma de oro de su chaqueta, un gesto de poder definitivo para zanjar la conversación. Pon la cifra que quieras, la que sea. Lo que sea necesario para que Rosa esté cómoda en la mejor clínica y para que tú dejes de romperte la espalda en este lugar inmundo. Considera esto un nuevo comienzo, una página en blanco, ofreció. Su gesto era el de un rey concediendo un favor a una mendiga harapienta, una limosna para comprar su silencio y su alma. Era la humillación definitiva, el intento de reducir su vida, su lucha diaria, su dolor y su dignidad, a una simple transacción financiera, a una cifra en un trozo de papel, que él podía firmar sin pensarlo dos veces, como quien paga una cuenta sin importancia. Algo dentro de María, algo que había estado agrietado durante años, finalmente se rompió sin posibilidad de reparación, estallando en 1000 pedazos. Guárdate tu dinero y tu lástima, Ricardo, espetó ella,
su voz temblando de una rabia pura y helada que la recorrió por completo, dándole una fuerza que no sabía que poseía, una columna de acero que la sostuvo en pie. Mi vida puede que no sea lujosa como la tuya. Ah, pero es mía. Es honesta. Y no está en venta, declaró, mirando con un desprecio absoluto el cheque en blanco que él le ofrecía como si fuera un arma, un veneno que pretendía inocularle. Ricardo la miró con una mezcla de frustración e incredulidad, su mandíbula apretada. No estaba acostumbrado a que lo rechazaran, y mucho menos de esa manera tan directa y visceral. Su mundo era uno en el que todo y todos tenían un precio, solo era cuestión de encontrar el correcto y firmar el cheque correspondiente. Estás cometiendo un grave error. El orgullo es un lujo que los pobres no pueden permitirse, replicó él, su voz goteando veneno y frustración. Guardó el talonario, su mandíbula apretada en un gesto de furia contenida. Sabía que había perdido esa batalla, pero no la guerra. No tienes que aceptarlo, simplemente sucederá. Anunció él, no como una oferta, sino como una sentencia inapelable, la palabra de un Dios que modela el mundo a su antojo, sin importarle las consecuencias para los mortales. Ya he hecho las gestiones para trasladar a Rosa a la clínica de los Arcos. Mis médicos personales se encargarán de ella a partir de mañana. Es lo mejor para ella y lo sabes en el fondo de tu corazón. Era una demostración de poder en estado puro, una forma de decirle que, quisiera ella o no, él podía y quería controlar su vida, sus decisiones y su futuro, aplastándola bajo el peso de su inmensa fortuna, borrándola de la ecuación. No tienes ningún derecho. Soy su única familia, su tutora legal, protestó María, sintiendo una oleada de pánico que amenazaba con ahogarla, una impotencia que le robaba el aire y le hacía temblar las piernas. ¿Cómo podía ser tan cruel, tan desalmado, tan inhumano? ¿Estás segura de eso, María? En tu precaria situación económica, un juez podría considerar fácilmente que no eres capaz de proveerle los cuidados necesarios que su enfermedad requiere. Yo solo quiero lo mejor para ella. Y puedo dárselo, dijo él. Sus palabras eran una amenaza velada, envuelta en una seda de falsa preocupación, un guante de terciopelo que escondía un puño de hierro. No puedo creer que te hayas convertido en esto, pensó ella, sintiendo náuseas. Él se encogió de hombros, un gesto de fría indiferencia que le partió el corazón en 1000 pedazos. Yo no he cambiado, María, simplemente he tenido éxito. Tú, en cambio, sigues anclada en el pasado, aferrándote a un trozo de tierra y a recuerdos que no te dan de comer. Dijo él, su mirada recorriendo el campo de maíz con un desprecio infinito. Cada palabra era un golpe calculado para herirla, para hacerla sentir pequeña e insignificante. Se giró para marcharse, su misión aparentemente cumplida, dejando tras de sí un rastro de desolación y veneno en el aire que María sentía que la asfixiaba. Pero antes de llegar a la seguridad de su coche, a su burbuja de lujo y poder, se detuvo y la miró por encima del hombro, un último disparo de advertencia, una última vuelta de tuerca, para asegurarse de que entendía quién mandaba. Piénsalo, María, aún estás a tiempo, acepta mi oferta, olvida el pasado, olvida las historias sin sentido de una anciana enferma. Es la salida más fácil y lógica para ti, concluyó, su voz goteando con descendencia. Luego, sin esperar respuesta, se subió al coche de lujo y se marchó, levantando otra nube de polvo que esta vez pareció ahogar a María, dejándola sola en medio del silencio, la humillación y la desesperación más absoluta. Aquella visita no había sido un intento de reconciliación ni un acto de compasión. Había sido una advertencia, una declaración de guerra. Y María entendió con una claridad aterradora que una batalla acababa de ser declarada, una guerra que no sabía si tenía las fuerzas o los recursos para luchar. Pero lo que Ricardo no sabía, lo que siempre había subestimado en ella, era que su espíritu, aunque malherido, era inquebrantable. Y acababa de darle una razón para luchar como nunca antes lo había hecho. El miedo que vio en sus ojos al mirar aquel viejo objeto de plata, le dio una extraña y peligrosa esperanza, un arma inesperada en su arsenal, una grieta en la fortaleza del enemigo que ahora sabía que tenía que explotar. María se quedó inmóvil durante mucho tiempo, observando cómo el coche de Ricardo desaparecía en la distancia, como una mancha negra borrándose en el horizonte dorado del atardecer, una cicatriz en el paisaje.
El sonido del motor se fue apagando hasta que solo quedó el susurro del viento entre las hojas secas de maíz, un lamento que parecía hacer eco de la desolación de su alma, una melodía triste para un corazón roto. Se sentía vacía, violada en ese propio hogar, en el único santuario que le quedaba en el mundo, un espacio que ahora estaba contaminado por su presencia, por su arrogancia, por el veneno de sus palabras. Las frases de Ricardo resonaban en su cabeza, crueles y afiladas como fragmentos de cristal roto. El orgullo es un lujo que los pobres no pueden permitirse. Tu madre solo dice disparates. Cada frase era un recordatorio de la brecha insalvable que los separaba, no solo en riqueza material, sino en humanidad, en decencia, en el valor de una vida. Se acercó lentamente a la mesa de madera y tomó el viejo objeto de plata entre sus manos. Estaba frío al tacto, pesado, como si contuviera todos los años de silencio y dolor que su madre había soportado sola, un ancla en un mar de recuerdos confusos. Lo abrió con cuidado. La esfera estaba amarillenta por el tiempo, y las manecillas se habían detenido a las 3:10, congeladas en un instante olvidado del pasado. Recordó las palabras exactas de su madre: guarda el tiempo y la verdad. Hasta ese momento, las había considerado el delirio de una mente confundida, pero la reacción de Ricardo, esa extraña e inconfundible mezcla de pánico y reconocimiento, le decía que había algo más. Algo que él temía desesperadamente que saliera a la luz. El día siguiente, María se levantó antes del amanecer, como siempre, movida por la fuerza de la costumbre. La rutina era su ancla, la única constante en un mar de incertidumbre, el ritmo monótono que le impedía hundirse en la desesperación más profunda. Pero algo fundamental había cambiado en su interior. Un interruptor se había activado. Mientras preparaba un café aguado en su modesta cocina, sus pensamientos no estaban en el trabajo del campo, ni en las deudas que la ahogaban, sino en el hospital y en la amenaza inminente de su exmarido. La amenaza de Ricardo de trasladar a su madre a una clínica privada, aunque en la superficie parecía un gesto generoso, era en realidad una estrategia para arrebatarle el control, para aislarla aún más de la única persona que podría tener respuestas, la guardiana de un secreto que ahora intuía vital para su supervivencia. Necesitaba ver a su madre, necesitaba asegurarse de que estaba bien y quizás encontrar alguna nueva pieza del rompecabezas en sus palabras fragmentadas y sus recuerdos rotos. Dejó sus tareas a un lado, una decisión que tendría consecuencias económicas, y tomó el primer autobús que iba a la ciudad. Un viaje largo y ruidoso que le dio tiempo para pensar y afianzar su determinación. El contraste entre su mundo y el de Ricardo nunca había sido tan brutalmente evidente. Mientras ella viajaba apretujada entre extraños, con el olor a cansancio y a vidas difíciles flotando en el aire, él probablemente estaría desayunando en una terraza con vistas al río, planeando su próximo movimiento en su tablero de ajedrez personal. Tengo que ser más fuerte que él, pensó. Tengo que ser más inteligente y usar mis propias armas, las únicas que tengo, la verdad y la perseverancia. Sabía que no podía enfrentarlo con dinero ni con poder, pero tenía algo que él había perdido hacía mucho tiempo, la verdad de su lado. Solo necesitaba desenterrarla por completo. Al llegar al hospital público, el olor a desinfectante y a enfermedad la golpeó como una bofetada en el rostro, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de la precariedad de su situación. El lugar estaba abarrotado, lleno de gente humilde esperando horas para ser atendida, de familias con la angustia dibujada en sus facciones, un dolor silencioso que se podía palpar en el aire denso y cargado del pasillo. Era un mundo de sufrimiento silencioso, un mundo que Ricardo pretendía borrar con un simple cheque, sin entender que la dignidad no se compra, que el dolor no se cura con dinero. Subió a la planta de geriatría, un lugar aún más triste, y encontró a su madre en la cama de siempre, junto a la ventana que daba a un patio interior de cemento gris, una vista desoladora. Doña Rosa tenía la mirada perdida en algún punto del techo, sus manos frágiles jugueteando nerviosamente con el borde de la sábana, como si intentara desenredar los hilos de sus pensamientos confusos. María se sentó a su lado y le tomó la mano. La piel de su madre era fina y suave como el papel de seda translúcida. «Hola, mamá. Soy yo, María», le dijo en voz baja, con todo el cariño que pudo reunir, esperando conectar a través de la niebla de su enfermedad, un puente de amor en medio de la confusión.
Doña Rosa giró la cabeza lentamente, sus ojos nublados por el Alzheimer. Por un momento, pareció no reconocerla. El corazón de María se encogió, un dolor agudo y familiar. Pero entonces, un destello de lucidez brilló en los ojos de la anciana, una luz intensa y fugaz. «Mi niña», susurró, su voz un hilo frágil y tembloroso. «¿Dónde está el hombre que me lo regaló? Prometió volver con el arreglo. Es la prueba, hijita, la única prueba». Las palabras, aunque inconexas, golpearon a María con la fuerza de una revelación. Su madre no hablaba de un amor perdido, hablaba de una prueba. «Él no va a volver, mamá, ya no», dijo María suavemente tragándose las lágrimas intentando protegerla de un dolor que ya era demasiado antiguo para poder sanar. Una herida que había supurado durante décadas en silencio. Pero doña Rosa pareció no escucharla, atrapada en la urgencia de su recuerdo, como si tuviera una misión que cumplir antes de que la oscuridad la reclamara por completo, una carrera contra su propia mente. Se incorporó un poco en la cama, su mirada se volvió intensa, penetrante, como en los viejos tiempos, cuando era una mujer fuerte y lúcida. Ese hombre, ese regalo. «Es la prueba de nuestra verdad, María, no lo olvides nunca», dijo con una claridad y una fuerza que dejaron a María sin aliento, una lucidez que parecía un milagro, un regalo del cielo en el último momento. Agarró la mano de su hija, con una fuerza sorprendente para su frágil estado, sus dedos aferrándose a ella, como si fuera un ancla en la tormenta de su mente, un salvavidas en un océano de olvido. «La prueba está en la parte de atrás», él lo escribió. Su promesa. Su voz se fue apagando de repente, y sus conodis ojos volvieron a perderse en la distancia. La ventana de lucidez cerrándose tan rápido como se había abierto, dejando solo el eco de sus palabras flotando en el aire estancado de la habitación. Doña Rosa volvió a recostarse, murmurando palabras ininteligibles, de vuelta en su laberinto. María se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, un tambor desbocado. La prueba en la parte de atrás, no esperó más. Salió corriendo del hospital, sin despedirse de las enfermeras, y tomó el primer autobús de vuelta a casa, sintiendo que algo crucial, algo que cambiaría su vida para siempre, estaba a punto de suceder. Al llegar, casi sin aliento, tomó el objeto y le dio la vuelta. La parte trasera de plata estaba desgastada por el tiempo, pero bajo la luz adecuada, pudo distinguir una inscripción. Las letras eran diminutas, casi borradas. Con manos temblorosas, buscó una lupa que guardaba en un viejo costurero. Acercó el cristal al metal, y las palabras ocultas finalmente se revelaron. Eran unas iniciales y una fecha. Una fecha que lo cambiaría todo para siempre. Las iniciales grabadas en la plata deslucida eran R y M, y la fecha era de un año después de que Ricardo la abandonara cruelmente, dejándola sola y con el corazón roto en 1000 pedazos. Un tiempo que ella había intentado borrar de su memoria con todas sus fuerzas. María no entendía nada, absolutamente nada. ¿Por qué grabaría él esa fecha? Un recordatorio de un tiempo que supuestamente quería olvidar, un año después de su dolorosa separación. ¿Y qué significaba esa inscripción? Esto no tiene sentido, pensó, sintiendo una profunda frustración que le quemaba por dentro. No era una promesa de amor, no después de todo lo que había pasado entre ellos, no después de la crueldad con la que la había tratado, como si fuera un objeto sin valor. Se sentía como un código, una pista que no sabía cómo descifrar, una llave para una puerta que no encontraba en ninguna parte. La frustración la invadió, estaba tan cerca de algo importante, podía sentirlo en sus huesos, pero la verdad seguía escapándose entre los dedos como arena fina, escurridiza e inalcanzable. Decidió que necesitaba buscar más, que no podía rendirse ahora. Si su madre había guardado ese objeto con tanto celo durante tantos años, con tanto miedo y determinación, quizás había guardado algo más con él, otra pieza del puzzle que completaría la imagen. Empezó a revisar las pertenencias de doña Rosa, una vieja caja de cartón llena de fotos descoloridas, cartas y los pequeños tesoros de una vida entera, cada objeto un eco del pasado, un fantasma de tiempos más felices. Era un viaje doloroso al pasado, un camino lleno de recuerdos agridulces. Y entonces, entre un fajo de cartas atadas con una cinta de raso descolorida, encontró algo que no debería estar allí. Era una receta médica antigua, doblada y amarillenta por el tiempo,
la desdobló con un cuidado casi reverencial. Estaba a nombre de su madre, pero lo que la dejó helada fue el medicamento recetado, y sobre todo, la fecha. La fecha coincidía exactamente, día por día, con la que estaba grabada en la parte trasera del objeto que Ricardo le había regalado a su madre. María releyó la receta una y otra vez, su mente corriendo a toda velocidad, tratando de conectar las piezas de aquel rompecabezas imposible y cada vez más siniestro, un laberinto de mentiras del que no encontraba la salida. El medicamento era para una condición cardíaca severa, un tratamiento especializado y costoso. Pero su madre nunca había tenido problemas de corazón, o al menos, eso era lo que ella siempre había creído, lo que siempre le habían dicho a lo largo de los años. La fecha seguía atormentándola, grabada a fuego en su mente, un faro en la niebla de su confusión. Era un día que debería haber sido insignificante, un día cualquiera un año después de su dolorosa ruptura, un día que no debería significar nada para ninguno de los dos. ¿Por qué Ricardo grabaría esa fecha? ¿Y por qué su madre guardaría esa receta, como si fuera una reliquia sagrada junto a sus recuerdos más preciados, escondida entre cartas de amor y fotografías de tiempos más felices? Sentía que estaba al borde de un descubrimiento terrible, una verdad que había permanecido oculta durante décadas, un secreto que su madre había cargado como una cruz, un peso que finalmente había aplastado su mente, la visita de Ricardo, su repentina oferta de dinero, su miedo palpable al ver el objeto de plata. Todo empezaba a encajar de una forma siniestra y aterradora. Él no había vuelto por compasión ni por arrepentimiento. Había vuelto para asegurarse de que el pasado permaneciera enterrado para siempre, un pasado del que esa receta y esa inscripción eran los únicos testigos silenciosos. La enfermedad de su madre no era solo una tragedia familiar, de repente se había convertido en una desesperada carrera contra el tiempo. Necesitaba descubrir la verdad antes de que la mente de doña Rosa se apagara para siempre, llevándose el secreto con ella. Y antes de que Ricardo usara todo su poder para silenciarlas a ambas de una vez por todas, para siempre. Decidió que su próximo paso sería hablar con alguien del hospital, alguien que hubiera trabajado allí durante mucho tiempo en la época de la fecha de la receta, alguien que pudiera recordar algo, un detalle, una conversación, cualquier cosa, quizás una enfermera jubilada. Alguien que ya no tuviera miedo de las represalias de un hombre tan poderoso como Ricardo, alguien que ya no tuviera nada que perder, y cuya conciencia pudiera estar pesándole. Tenía que haber alguien que recordara algo, que pudiera ayudarla a descifrar el misterio que amenazaba con consumirla por completo. Se dirigió a los archivos municipales, buscando registros de personal del hospital de aquella época. Pasó horas revisando listas y nombres en microfilmes polvorientos, una tarea tediosa y agotadora que le dejó los ojos enrojecidos y la espalda dolorida, hasta que uno le llamó la atención. Clara, una enfermera que, según los registros, vivía en un barrio humilde no muy lejos de allí, en la misma parte de la ciudad donde los olvidados construían sus vidas, lejos del brillo de los rascacielos. Podría ser una pista falsa, una calle sin salida, pero era la única esperanza que tenía, y tenía que intentarlo. El sol se estaba poniendo cuando encontró la pequeña casa de una sola planta, con un pequeño jardín descuidado. Respiró hondo, el corazón martilleándole en el pecho con una fuerza que la asustaba, y llamó a la puerta. Una mujer anciana, de pelo blanco y ojos amables pero cansados, la miró con curiosidad desde el umbral. ¿Es usted la señora Clara?, preguntó María, su voz apenas un susurro. La mujer la estudió durante un largo momento, con la sabiduría que dan los años. Depende de quién pregunte, respondió con cautela. María sentía que su vida entera dependía de la respuesta de aquella mujer. Su corazón latía con una fuerza que parecía querer escapar de su pecho. Cada segundo de silencio se alargaba como una eternidad tortuosa. Observó las grietas en la pintura de la puerta, la maceta con un geranio mustio en el alféizar, pequeños detalles de una vida al que contrastaban con la enormidad de lo que estaba en juego. Por favor, confíe en mí, pensó, suplicando en silencio, por favor, sea la luz que necesito en esta oscuridad. La decisión de la anciana, una completa desconocida, sellaría su destino y el de su madre. ¿Confiaría a esa extraña en ella? Mi nombre es María, y necesito su ayuda desesperadamente, dijo ella, su voz cargada de una sinceridad y una angustia que esperaba que la anciana pudiera percibir, una súplica que venía desde lo más profundo de su alma.
un ruego a una extraña que era su última esperanza. Se trata de mi madre, doña Rosa. Estuvo ingresada en su hospital hace muchos años, en esta fecha. Sacó la receta de su bolsillo y se la mostró a la enfermera jubilada, el papel amarillento temblando incontrolablemente en su mano, delatando su nerviosismo. Los ojos de Clara se abrieron de par en par al ver el papel, un reconocimiento instantáneo que hizo que María contuviera el aliento, su corazón deteniéndose por un segundo. Lo tomó con manos temblorosas y leyó el nombre del médico y el medicamento. Una sombra de reconocimiento y de un viejo dolor, una herida mal cicatrizada que volvía a abrirse, cruzó su rostro arrugado. «Dios mío», susurró, mirando a María como si estuviera viendo a un fantasma del pasado, un eco de una historia que había intentado olvidar. «Recuerdo a tu madre, recuerdo ese día. Fue un día terrible». Invitó a María a pasar a su modesta sala de estar, un pequeño santuario de recuerdos y vida tranquila, lleno de fotografías y objetos de una vida entera. Se sentaron y Clara le contó una historia que había guardado en secreto durante décadas, una historia de poder, de injusticia, y de una vida que se perdió demasiado pronto, un secreto que la había atormentado durante años. «Esa receta no era para tu madre, María», comenzó a explicar Clara, su voz temblorosa por el peso de los años y del secreto guardado. «Era para un niño. Un bebé recién nacido con una grave afección cardíaca, el hijo de una joven madre soltera que llegó al hospital desesperada, sin nadie en el mundo». María escuchaba, sin poder respirar, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor, una pieza tras otra. El padre del niño era un hombre joven y ambicioso, a punto de casarse con la hija de un empresario muy poderoso. Reconocer a ese niño habría destruido su futuro. Así que hizo lo impensable. Clara hizo una pausa, las lágrimas asomando a sus ojos al revivir aquel recuerdo traumático que había intentado enterrar durante tanto tiempo bajo las capas de la vida cotidiana. Un fantasma que siempre volvía en sus pesadillas. Usó su influencia. Pagó a quien tuvo que pagar, para que el diagnóstico se retrasara, para que el tratamiento nunca llegara a tiempo. Fue un asesinato a cámara lenta, un acto de una crueldad que nunca he vuelto a presenciar en todos mis años de enfermera. Continuó, su voz cargada de una rabia que los años no habían podido apagar, una indignación que seguía viva y ardiente como el primer día. El horror de la revelación se apoderó de María, un frío glacial que le recorrió la espalda y le heló la sangre en las venas, dejándola sin aire. «¿Y mi madre? ¿Qué tiene que ver ella con todo esto?», preguntó con un hilo de voz, temiendo la respuesta pero necesitando saberla con cada fibra de su ser. «Tu madre trabajaba como voluntaria en el hospital en aquella época. Tenía un corazón de oro, siempre ayudando a los más desfavorecidos. Ella descubrió lo que estaba pasando. Vio la injusticia. Intentó denunciarlo. Intentó ayudar a esa joven madre desesperada. Pero el hombre era demasiado poderoso. La amenazó, la desacreditó, la hizo pasar por loca ante todo el mundo para que nadie la creyera. Y la joven madre simplemente desapareció poco después, de la noche a la mañana. Nunca volvimos a saber de ella ni del bebé». María sintió que el suelo se abría bajo sus pies, un abismo de oscuridad que la tragaba. No era solo la historia de su abandono, era algo mucho más oscuro y retorcido, una red de mentiras y crueldad que había atrapado a su madre durante toda su vida, envenenando su mente y su espíritu, hasta dejarla en el estado en que se encontraba ahora. La enfermedad de su madre no era solo el resultado del tiempo, era la consecuencia del miedo y de un secreto demasiado pesado para soportar sola, una carga que la había aplastado lentamente. Clara la miró, con profunda compasión, como si supiera el golpe que estaba a punto de asestar, la última pieza de un rompecabezas devastador que cambiaría la vida de María para siempre. «El hombre del que hablo, el padre de ese niño, el hombre que amenazó a tu madre y la silenció. Era Ricardo», dijo finalmente, la palabra flotando en el aire como una sentencia de muerte, resonando en el silencio de la pequeña sala, un eco que destrozó el mundo de María. Ella se llevó una mano a la boca, un sollozo ahogado escapándose de sus labios, un sonido de pura incredulidad y dolor, un quejido animal. Todo encajaba de una forma monstruosa y perfecta, la fecha en el objeto, la receta, la enfermedad de su madre, su repentino regreso. Ricardo no solo la había abandonado a ella.
Había orquestado una mentira mucho más grande y cruel para proteger su ascenso al poder, sacrificando a su propio hijo en el altar de su ambición desmedida. Y su madre había sido un testigo incómodo, que él había tratado de silenciar, con miedo y amenazas, condenándola a una vida de terror silencioso que la había destruido por dentro. Tu madre guardó esa receta como prueba. Fue muy valiente, más de lo que nadie sabrá jamás. Arriesgó todo por intentar hacer lo correcto, añadió Clara, su voz llena de admiración por aquella mujer que luchó sola. De repente, María entendió el verdadero significado de la lucidez de su madre. No eran delirios. Eran fragmentos de una verdad que luchaba desesperadamente por salir a la luz, como una planta buscando el sol en la oscuridad. La inscripción R&M no era por Ricardo y María, era por Ricardo y la otra mujer, la madre cuyo nombre nadie recordaba. Un recordatorio cínico y cruel de su crimen, un trofeo de su impunidad. La crueldad de Ricardo era insondable, un abismo sin fondo que la mente de María no podía comprender, una maldad tan pura que parecía sacada de una pesadilla. No solo había negado a su propio hijo, sino que lo había condenado a muerte para salvar su reputación y su futuro matrimonio, una unión construida sobre la tumba de un inocente y el silencio forzado de dos mujeres. Y había aterrorizado a la mujer que decía amar, su madre, hasta el punto de que ella tuvo que vivir con ese secreto atroz durante el resto de su vida. Un secreto que ahora contribuía a la confusión de su mente enferma, un veneno que la había consumido lentamente desde dentro, robándole sus recuerdos uno a uno. María sintió una oleada de rabia tan intensa, tan pura, que la dejó sin aliento, un fuego que quemaba las lágrimas antes de que pudieran caer. Ya no se trataba solo de su dolor personal, ni siquiera del sufrimiento de su madre. Se trataba de una injusticia que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Sería Camin tanto. Trataba de dar voz a una madre olvidada y a un niño al que le habían robado la oportunidad de vivir, de respirar, de existir, de sentir el sol. Se levantó, sus piernas temblando, pero su decisión más firme que nunca, forjada en el fuego de la verdad recién descubierta. Gracias, Clara. Gracias por contarme la verdad, dijo, su voz resonando con una nueva fuerza, una fuerza que nacía de la certeza y de una sed de justicia que lo consumía todo. ¿Estaría dispuesta a testificar, a contar esta historia si fuera necesario?, preguntó María, su mirada fija en la de la anciana. Clara dudó un instante, el miedo de tantos años seguía presente, una sombra en sus ojos, un reflejo condicionado. Pero entonces, miró a María y vio el reflejo de la joven y valiente doña Rosa, la misma chispa de desafío. Sí, respondió finalmente. Es hora de que la verdad salga a la luz. María ya no estaba sola. La guerra, ahora, había comenzado de verdad, y no iba a parar hasta el final. Con la verdad ardiendo en sus venas como un fuego purificador y devastador, María salió de la modesta casa de Clara sintiendo que el mundo entero había cambiado de color, que el aire mismo que respiraba era diferente, más denso, cargado de una urgencia eléctrica que antes no existía en su vida. Ya no era solamente una mujer humilde luchando desesperadamente por la salud de su madre enferma. Ahora se había convertido en la portadora de una historia silenciada durante décadas, la voz de aquellos que habían sido cruelmente borrados por la ambición desmedida de un solo hombre sin escrúpulos. Su primer instinto fue correr, buscar a Ricardo y confrontarlo, gritarle a la cara la monstruosidad que había descubierto, despojarlo de su máscara de respetabilidad y filantropía frente al mundo entero que tanto lo admiraba. Quiero ver su cara cuando sepa que lo sé todo, pensó con una rabia visceral. Pero una parte de ella, la que había aprendido a sobrevivir a base de cautela, sabía que esa sería una jugada impulsiva y terriblemente estúpida. Él era un maestro consumado de la manipulación, un experto en retorcer la verdad hasta convertirla en un arma a su favor. Su palabra, la de una campesina sin recursos ni influencias, contra la del magnate adorado por la prensa, no valdría absolutamente nada sin pruebas sólidas, irrefutables, que la respaldaran. Necesitaba mucho más que el testimonio de una enfermera jubilada. Necesitaba algo tangible que ni siquiera el formidable ejército de abogados de Ricardo pudiera desacreditar o enterrar bajo tecnicismos legales. Su mente, antes nublada por el dolor y la preocupación constante, ahora trabajaba con una claridad helada, una precisión afilada nacida de la rabia y de una nueva y terrible determinación.
Su próximo objetivo era claro: la fortaleza de su enemigo, la oficina de su abogado, el infame doctor Mendoza, el arquitecto legal que sin duda había ayudado a construir y mantener el imperio de mentiras de Ricardo. Sería como entrar voluntariamente en la guarida del lobo, pero era un riesgo que tenía que correr. Tenía que entender la magnitud de la bestia a la que se enfrentaba. Al día siguiente, tras una noche de insomnio en la que repasó 1000 veces su plan, María se vistió con su mejor ropa, un sencillo pero digno vestido de flores que le había cosido su madre años atrás, antes de que la enfermedad se llevara sus recuerdos y su habilidad con la aguja. Se sentía como una impostora, una actriz en una obra que no era la suya, mientras caminaba por el lujoso distrito financiero de la ciudad, donde los imponentes edificios de cristal y acero arañaban el cielo como monumentos a la codicia y el poder, un mundo que le era completamente ajeno. La oficina del doctor Mendoza ocupaba toda la última planta de una de esas torres, un nido de águila con vistas panorámicas que empequeñecían el resto del mundo, haciéndolo parecer insignificante y controlable desde las alturas. El interior era un despliegue ostentoso de poder y riqueza. Suelos de mármol frío que reflejaban la luz, paneles de madera oscura, y un silencio opresivo que solo se rompía por el susurro de la secretaria. Una mujer impecable cuya sonrisa profesional no llegaba a sus ojos calculadores. María se anunció con una voz que esperaba sonara mucho más firme de lo que se sentía en su interior. La secretaria la miró de arriba abajo con un desdén apenas disimulado, como si una mota de polvo del campo hubiera osado manchar su carísima alfombra persa. El doctor Mendoza no tiene cita con usted. Es un hombre muy ocupado, dijo con una frialdad cortante. Pero María no se movió. Dígale que se trata de Ricardo, y de un asunto familiar muy urgente. Dígale que tengo una prueba que le interesará mucho ver. Insistió, su voz ganando fuerza con cada palabra. La mención del nombre de Ricardo pareció surtir efecto. La secretaria levantó el teléfono y tras un breve murmullo la condujo a un despacho tan grande como toda su casa, un santuario del poder. El doctor Mendoza era un hombre de mediana edad, con el pelo perfectamente peinado hacia atrás con gomina y una mirada calculadora que parecía analizar cada uno de sus movimientos, buscando debilidades que explotar, como un depredador estudiando a su presa. No se levantó para recibirla, un sutil pero claro gesto de dominación que no pasó desapercibido para María, y que la hizo apretar los puños. Se quedó sentado detrás de su enorme escritorio de caoba pulida, un trono desde el cual dictaba sentencias y movía los hilos de la justicia a su antojo. ¿Y bien? ¿Qué es este asunto tan urgente que no podía esperar?, preguntó. Su tono era una mezcla de impaciencia y condescendencia, como si le estuviera haciendo un favor inmenso al dedicarle unos segundos de su valioso tiempo, un tiempo que obviamente valía mucho más que la vida de ella. María respiró hondo, reuniendo todo su coraje, y colocó la vieja y arrugada receta médica sobre la inmaculada superficie de su escritorio. El papel amarillo contrastaba violentamente con el lujo del entorno, una mancha de verdad en un océano de apariencias. Creo que usted sabe perfectamente lo que es esto. Y sabe a quién pertenecía realmente, dijo ella, su voz temblando ligeramente a pesar de sus esfuerzos por controlarla. El abogado miró el papel sin tocarlo, como si estuviera contaminado, sus ojos entrecerrándose por una fracción de segundo. Fue un gesto casi imperceptible, pero para María fue una confirmación rotunda. Él lo sabía todo. No tengo ni la más remota idea de qué me está hablando, respondió con una calma irritante, recostándose en su sillón de cuero. Esto parece un papel viejo sin ningún valor. Si ha venido a intentar extorsionar a mi cliente con alguna historia fantasiosa, le advierto que está cometiendo un grave error. Ricardo es un hombre generoso, pero no tolera las mentiras ni los intentos de chantaje, añadió. Cada palabra era una amenaza velada, envuelta en un lenguaje legal y pulcro que la hacía sentir aún más impotente y pequeña. Esto no es un chantaje. Es la verdad. Y usted lo sabe tan bien como yo, replicó María, su rabia empezando a superar su miedo, una ola de fuego que le subía por el pecho y le daba una fuerza inesperada. Sé lo que Ricardo le hizo a esa joven madre, sé lo que le hizo a su propio hijo. Y sé cómo amenazó a mi madre para que guardara silencio durante todos estos años, un secreto que la ha estado matando lentamente por dentro. Mendoza sonrió, una sonrisa fría y sin alegría que le heló la sangre en las venas, la sonrisa de un tiburón. Señora,
Está usted haciendo acusaciones muy graves y difamatorias, sin una sola prueba que las respalde. El testimonio de una anciana con Alzheimer no tiene ninguna validez legal, y usted lo sabe perfectamente. Solo conseguirá que la demandemos por calumnias y la arruinemos por completo. ¿Es eso lo que quiere? Abrió un cajón de su escritorio y sacó una chequera. La misma táctica humillante que había usado Ricardo, como si fuera el único lenguaje que conocía. La única solución a todos los problemas del mundo. Mi cliente, en su infinita generosidad, y a pesar de estas acusaciones infundadas, está dispuesto a ofrecerle una suma considerable para que pueda cuidar de su madre con todas las comodidades que necesite. A cambio, por supuesto, de su silencio absoluto y permanente. Era la misma humillación, el mismo intento de comprar su dignidad y su alma, pero esta vez venía de un extraño, lo que lo hacía aún más insultante y doloroso. No quiero su dinero sucio. Quiero justicia, dijo María, levantándose con una dignidad que no sabía que poseía, una reina en su propio reino de honestidad. Se arrepentirá de esto, fue la fría respuesta del abogado mientras ella salía de la oficina, con el corazón martilleándole en el pecho, sintiendo el peso aplastante de la derrota. Pero era realmente una derrota. María caminó sin rumbo por las calles abarrotadas de la ciudad, sintiéndose más sola y desamparada que nunca en su vida, una hormiga en un mundo de gigantes. El encuentro con Mendoza la había dejado vacía, dolorosamente consciente de la magnitud del muro de poder y corrupción contra el que se estaba golpeando una y otra vez. Eran demasiado poderosos, demasiado ricos, demasiado buenos en el juego de la manipulación y la intimidación legal. Por un momento, la tentación de rendirse, de volver a esa oficina, aceptar el dinero y desaparecer, fue abrumadora. Podría darle a su madre los mejores cuidados médicos, podría dejar de luchar cada día solo para sobrevivir, para pagar las facturas que se acumulaban. Podría tener paz, una paz comprada con su silencio. Pero entonces, la imagen del rostro de su madre en su último momento de lucidez, suplicándole con los ojos llenos de lágrimas que no olvidara la verdad, apareció en su mente con una claridad cegadora y dolorosa. Y supo que no podía fallarle, no podía fallar a la joven madre olvidada, ni al niño al que le habían robado la vida antes de empezarla. Volvió al hospital, necesitando la cercanía de su madre, su única ancla en medio de la tormenta. Pero al llegar, se encontró con una nueva barrera, una aún más cruel. Una enfermera jefe, una mujer de rostro severo a la que nunca había visto antes, le bloqueó el paso en la entrada de la planta. Lo siento, las visitas para la señora Rosa han sido restringidas por orden del hospital. Solo se permiten visitas breves y supervisadas, le informó con un tono impersonal y burocrático, como un robot. María no podía creer lo que oía. ¿Restringidas? ¿Por qué? Soy su hija, su única familia, protestó, la incredulidad dando paso a la indignación. La enfermera se encogió de hombros. Son las nuevas normas. Órdenes de la dirección, que a su vez responden a la petición de un importante benefactor del hospital que se preocupa por el bienestar de la paciente, Ricardo. La había acorralado. La impotencia era un nudo apretado en su garganta, una soga que la ahogaba lentamente, robándole el aire y las fuerzas. Ricardo no solo la estaba atacando legalmente a través de su abogado, sino que ahora también la estaba atacando emocionalmente, cortando su acceso a la única fuente de consuelo y fuerza que le quedaba, aislándola cruelmente de su propia madre, una tortura psicológica, de una crueldad infinita. Era una estrategia calculada, diseñada para romper su espíritu por completo, para hacerla sentir tan desesperada y sola que no le quedara más opción que aceptar su pacto de silencio, su cheque manchado de sangre. Pudo ver a su madre a través del cristal de la puerta de la habitación, sentada en su cama, con la mirada perdida en un punto indefinido de la pared, ajena a la batalla que se libraba en su nombre a solo unos metros de distancia, una prisionera en su propia mente, y ahora también en su propio hospital. Sintió una oleada de furia protectora, un amor de leona por su cachorro, o herido, que borró todo rastro de miedo y la llenó de una determinación gélida y afilada. Esto es inhumano. No tiene ningún derecho a hacer esto, le dijo a la enfermera, su voz temblando de rabia contenida, a punto de explotar. La mujer ni se inmutó. Si tiene alguna queja, puede presentarla por escrito en la oficina de administración. Ahora, si me disculpa, tengo otros pacientes que atender.
Y con eso, le dio la espalda, dejándola sola en el pasillo, humillada y derrotada. Tengo que encontrar otra manera, pensó, una que no puedan controlar con su sucio dinero. Sabía que tenía que cambiar de táctica, el enfrentamiento directo era inútil, necesitaba ser más inteligente, más astuta. Tenía que encontrar una grieta en la armadura de Ricardo, un punto débil que pudiera explotar. Y para eso, necesitaba entender su mundo, el mundo de lujo y apariencias, en el que se movía con tanta soltura, el mundo que estaba a punto de hacer estallar. Los días siguientes fueron un auténtico infierno de frustración y ansiedad para María, una tortura a cámara lenta. Cada intento de obtener información en el hospital era bloqueado por una burocracia repentinamente impenetrable y hostil, un muro de silencio construido con el dinero de Ricardo. Los médicos que antes la trataban con amabilidad ahora la evitaban en los pasillos, sus miradas llenas de una lástima culpable que la enfurecía aún más, haciéndola sentir como una apestada. Sentía los hilos invisibles de Ricardo moviéndose a su alrededor, apretando el cerco, asfixiándola lentamente, robándole el aire. Su único refugio era su pequeño campo de maíz, el único lugar donde podía respirar, donde la tierra bajo sus pies le recordaba quién era y por qué estaba luchando con todas sus fuerzas, una conexión con algo real en un mundo de mentiras. Una tarde, mientras revisaba un periódico local buscando alguna noticia, cualquier cosa que pudiera darle una pista, vio un pequeño anuncio en las sección de sociales. Una nota que le hizo acelerar el corazón. Ricardo iba a ser el anfitrión de una importante gala benéfica en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad, para recaudar fondos, irónicamente, para el mismo hospital que le negaba el acceso a su madre. Un acto de cinismo que la revolvió por dentro. Era una oportunidad, una peligrosa y arriesgada oportunidad, pero la única que se le presentaba en el horizonte. Tenía que ir. Tenía que enfrentarlo en su propio terreno, rodeado de su gente, de aquellos que lo admiraban, y lo veían como un pilar de la comunidad. Quizás, bajo la luz de los focos y ante los ojos de todos, su máscara de respetabilidad se resquebrajaría. O quizás, simplemente, se encontraría con la humillación definitiva que la rompería para siempre. Era una apuesta, pero ya no tenía nada que perder. ¿Qué más podían quitarle que no le hubieran quitado ya? Su dignidad no estaba en venta, pero su valor estaba a punto de ser puesto a prueba. Conseguir una entrada para la gala fue casi imposible, una odisea que puso a prueba su ingenio y su determinación. Pero encontró una manera. Vendió una pequeña joya que había heredado de su abuela, el último objeto de valor material que poseía, el último vínculo con su pasado feliz, para comprar un vestido de segunda mano y pagar la entrada más barata, una que la relegaba a una mesa en el fondo del inmenso salón, lejos de los focos y del círculo de poder. Cuando llegó al hotel, se sintió como un pez fuera del agua, ahogándose en un mar de opulencia y falsedad. El lujo era abrumador, casi violento. Candelabros de cristal que goteaban luz como diamantes, alfombras de tercielo que amortiguaban sus pasos, y un mar de gente vestida con sus mejores galas, riendo y bebiendo champán, sus conversaciones un murmullo superficial y vacío. Se sentía invisible y a la vez terriblemente expuesta, una sombra en un mundo de brillo y falsedad, un error en una ecuación perfecta. Localizó a Ricardo en el centro del salón, rodeado de admiradores, sonriendo y estrechando manos, interpretando a la perfección su papel de filántropo generoso y cercano, un lobo con piel de cordero. Por un instante fugaz, vio al joven del que se había enamorado, el chico con sueños y una sonrisa encantadora, antes de que la ambición lo devorara y lo convirtiera en el monstruo que era hoy. Esperó su momento, el corazón latiéndole con una fuerza desbocada contra las costillas, un tambor en el silencio de su alma. Cuando vio una pequeña abertura en el círculo de gente que lo rodeaba, se armó de valor y se acercó a él. «Ricardo, necesitamos hablar», dijo, su voz apenas un susurro en el murmullo constante del salón. Él se giró, y al verla, su sonrisa se congeló por una fracción de segundo. Una expresión de pura incredulidad y fastidio cruzó su rostro antes de ser reemplazada por una máscara de fría e insultante indiferencia. Ricardo no dijo una sola palabra, simplemente la miró, sus ojos recorriéndola de arriba a abajo, deteniéndose en su vestido sencillo con un desprecio apenas velado que la hirió profundamente, una evaluación que la desnudó y la juzgó en un segundo.
Luego, sin reconocer su presencia, como si fuera invisible, se volvió hacia la mujer elegante que estaba a su lado, su esposa, le susurró algo al oído y ambos rieron, una risa cruel que resonó en los oídos de María como un latigazo. Mientras se alejaba, Ricardo hizo un gesto vago y despectivo con la mano en su dirección, como si estuviera espantando a un insecto molesto, a algo insignificante que no merecía su atención ni su tiempo, una mota de polvo en su mundo perfecto. Fue un gesto sutil, casi imperceptible para la mayoría de la gente en el salón, pero para María, fue una bofetada en pleno rostro, una humillación pública y deliberada que la dejó sin aliento, con las mejillas ardiendo como si la hubieran golpeado de verdad. Algunas personas cercanas que presenciaron la escena, se giraron para mirarla, susurrando entre ellos, sus miradas llenas de una mezcla de curiosidad morbosa y desdén. En ese momento, María quiso que la tierra se la tragara, desaparecer. Se sintió pequeña, sucia, completamente fuera de lugar, una intrusa en un mundo que la rechazaba y la despreciaba. La humillación fue tan profunda, tan cortante, que por un instante le robó las fuerzas y solo pudo quedarse allí, paralizada, mientras las lágrimas de rabia y vergüenza amenazaban con desbordarse. No llores, no aquí, no le des esa satisfacción, se ordenó a sí misma, luchando por mantener la compostura, su orgullo su único escudo. Salió del salón con la cabeza alta, aunque por dentro se sentía destrozada. Pero algo cambió en ella en ese momento. La humillación no la rompió, la endureció. La rabia se transformó en un acero frío y afilado en su interior. Ya no quería justicia, ahora quería venganza. De vuelta en la soledad aplastante de su casa, con el eco de las risas y los susurros todavía resonando en sus oídos como una tortura, María se sentó en la oscuridad, dejando que la rabia la consumiera y la purificara como un fuego, quemando todo rastro de miedo y de duda. La humillación en la gala había sido un punto de inflexión, una línea que había cruzado y de la que ya no podía regresar. Ricardo no solo quería silenciarla, quería aniquilarla, borrarla de la existencia, reducirla a la nada, demostrarle que ella no era nadie. Y eso era algo que no iba a permitir bajo ningún concepto. Entendió que no podía ganar jugando según las reglas de él, en su mundo de abogados y poder, un juego que estaba amañado desde el principio. Tenía que crear sus propias reglas, usar sus propias armas. Y su mejor arma seguía siendo la verdad, una verdad que ahora estaba dispuesta a usar sin piedad, como un bisturí para extirpar el cáncer que era Ricardo de la vida de todos. Se levantó y fue a la vieja caja de cartón donde guardaba los pocos tesoros de su madre. Sacó el viejo objeto de plata, sintiendo su peso familiar y frío en la palma de su mano. Lo abrió y miró las manecillas detenidas, el tiempo congelado en un instante de traición. Le dio la vuelta y volvió a mirar la inscripción en la parte trasera, R y M, y la fecha. De repente, una idea loca, una posibilidad que no había considerado antes, se abrió paso en su mente. ¿Y si la M no era por María? ¿Y si no era por su madre, cuyo nombre era Rosa? ¿Y si pertenecía a la otra mujer, a la madre del niño abandonado? Necesitaba un nombre. Un nombre para la víctima olvidada. Un nombre que pudiera devolverle su identidad y su historia robada. La investigación tenía que tomar una nueva dirección, una más personal, más profunda. Tenía que desenterrar el pasado de Ricardo, no solo su relación con ella, sino todo lo que vino después, cada secreto, cada mentira. Con una determinación renovada y una furia fría como el hielo que le daba una claridad mental que nunca había tenido, María pasó los días siguientes en la biblioteca municipal, un lugar silencioso que contrastaba con el caos de sus emociones. Se sumergió en archivos de periódicos antiguos, revisando microfilmes hasta que sus ojos ardían, buscando cualquier mención de Ricardo en la época que rodeaba la fecha grabada en el objeto. Buscaba noticias sobre su compromiso, su boda con la hija del empresario, cualquier cosa que pudiera darle una pista, por pequeña que fuera, un hilo del que tirar. Era una tarea ardua y monótona, como buscar una aguja en un pajar de noticias olvidadas sobre política local y eventos sociales de gente rica que vivía en un universo paralelo. Pero no se rindió. Leía cada columna social, cada anuncio de boda, cada nota necrológica, buscando una conexión, un nombre que encajara en el rompecabezas. Y finalmente, después de días de búsqueda infructuosa que casi la hacen abandonar, la encontró. Era una pequeña nota en la sección social de un periódico amarillento,
anunciando el compromiso de Ricardo con su futura esposa, una joven llamada Isabel de la Torre. La nota mencionaba a la familia de la novia, sus conexiones, su estatus. Pero lo que hizo que el corazón de María se detuviera fue una frase al final, casi como una ocurrencia tardía, un detalle sin importancia aparente. La novia cuenta con el apoyo incondicional de su prima y dama de honor, la señorita Mónica Varela, quien ha estado a su lado durante una reciente y trágica enfermedad. Mónica. La M podía ser de Mónica. Era una corazonada, una conexión tenue, pero era la primera pista real que tenía sobre la identidad de la otra mujer. ¿Podría ser ella? ¿La madre del niño?, se preguntó, sintiendo una mezcla de excitación y un temor profundo. Si era así, ¿qué le había pasado? La nota mencionaba una trágica enfermedad. ¿Fue esa la forma en que Ricardo se deshizo de ella, la excusa perfecta? La búsqueda del nombre, Mónica Varela, se convirtió en su nueva y única obsesión. Una misión que lo consumía todo. Rastreó registros públicos en el ayuntamiento, buscando certificados de nacimiento, de defunción, cualquier rastro documental de su existencia, cualquier huella que hubiera dejado en el mundo antes de desaparecer. Descubrió que Mónica había fallecido poco más de un año después de la fecha de la boda de Ricardo. Una fecha que coincidía de manera escalofriante con la que estaba en la receta médica que su madre había guardado como un tesoro maldito. La causa oficial de la muerte, según el certificado, fue complicaciones de una neumonía. Parecía plausible en la superficie, pero a María le sonaba demasiado conveniente, demasiado limpio y ordenado, una solución fácil para un problema complicado. La frase del periódico sobre su trágica enfermedad antes de la boda ahora adquiría un significado mucho más siniestro y oscuro en su mente, una pieza más en el puzzle de la crueldad. ¿Y si la enfermedad era el embarazo? ¿Y si Ricardo, con la ayuda de su poderosa nueva familia política, la había hecho desaparecer? La había internado en algún sanatorio privado, bajo el pretexto de una enfermedad para ocultar el escándalo, hasta que el bebé naciera, y pudieran deshacerse de ambos sin dejar rastro, borrándolos de la historia. La teoría era monstruosa, casi increíble, pero encajaba con todas las piezas que tenía de una forma aterradora. Explicaría el miedo paralizante de su madre, las amenazas, el silencio de tantos años. Mónica no era una simple amante, era un obstáculo para el futuro brillante de Ricardo, un problema que él había solucionado con una crueldad metódica y despiadada. Ahora tenía un nombre. Tenía una historia. Pero todavía necesitaba la prueba final, el eslabón perdido que conectara a Mónica, al bebé y a Ricardo de una manera irrefutable. Y solo había una persona que podría tenerla. Clara. La enfermera jubilada. Tenía que volver a verla, esperando que la memoria de la anciana aún guardara ese último detalle, esa última pieza. Cuando María llegó a la casa de Clara, la encontró regando las macetas de su pequeño y cuidado porche, un oasis de calma en medio de su tormenta personal. La anciana la miró con una mezcla de sorpresa y profunda preocupación en sus ojos arrugados, como si hubiera estado esperando su regreso. «Sabía que volverías», dijo, dejando la regadera a un lado con manos temblorosas. «He estado pensando mucho en ti, en tu madre. Me siento tan culpable por no haber hablado antes, por haber sido tan cobarde durante todos estos años». María negó con la cabeza, su corazón lleno de gratitud por esa mujer que se había atrevido a romper un silencio de décadas. «No es su culpa. Usted hizo lo que pudo en un momento muy difícil, pero ahora necesito su ayuda una vez más. He encontrado un nombre, Mónica Varela. ¿Le suena de algo?». Al oír el nombre, el rostro de Clara se contrajo de dolor, un espasmo de un recuerdo terrible. El reconocimiento fue instantáneo y profundo, como si una vieja herida se hubiera abierto de nuevo, sangrando recuerdos. «Mónica», susurró, y sus ojos se llenaron de lágrimas que no se molestó en secar. Pobre chica, era ella, la joven madre. Nunca supe su apellido, pero recuerdo su cara, su miedo, y su increíble valentía. Nunca olvidaré la forma en que miraba a su bebé, con tanto amor, a pesar de todo el horror que la rodeaba. Clara invitó a María a entrar, y, esta vez, fue directamente a un viejo baúl de madera que guardaba en un rincón, un cofre de secretos. De su interior, sacó una pequeña caja de metal oxidada. «Guardé esto todos estos años, no sé por qué».
Supongo que sentía que era lo único que quedaba de ellos, una prueba de que existieron, dijo con voz temblorosa. Abrió la caja. Dentro, había una pequeña pulsera de identificación de hospital, de esas que les ponen a los recién nacidos. El plástico estaba amarillento por el tiempo, pero el nombre escrito en tinta negra todavía era legible. Bebé Varela. Y junto a la pulsera, había una pequeña fotografía, en blanco y negro, arrugada y descolorida. Era Mónica, sosteniendo a su hijo. María tomó la fotografía con manos temblorosas, su corazón latiendo con una fuerza que le dolía en el pecho, un tambor desbocado. El rostro de Mónica era joven, hermoso, y estaba lleno de una tristeza infinita que traspasaba el papel, una melancolía que te rompía el alma. Pero en sus ojos, mientras miraba al bebé en sus brazos, había una chispa de amor feroz, el mismo amor protector que María sentía por su propia madre, un amor capaz de mover montañas. ¿Y el bebé? Era un recién nacido frágil, pero en sus pequeños rasgos, en la forma de su boca y su nariz, María creyó ver un eco inconfundible de un joven Ricardo, el Ricardo que ella había amado, antes de que el monstruo tomara el control y lo devorara por completo. Era la prueba definitiva que necesitaba. La conexión visual, emocional e innegable. La fotografía era el fantasma que había estado persiguiendo a Ricardo todos estos años, la verdad que había intentado enterrar bajo capas de dinero, poder y mentiras. Gracias, Clara. Esto lo cambia todo, dijo María, su voz quebrada por la emoción, las lágrimas finalmente cayendo por sus mejillas, lágrimas de dolor por Mónica, de rabia por Ricardo, y de una extraña y terrible gratitud. Ya no tenía solo una historia, tenía un rostro, un nombre, una prueba tangible del crimen de Ricardo. Se sentía como si el espíritu de Mónica y de su hijo estuvieran con ella en esa pequeña sala, pidiéndole que terminara lo que su madre había empezado tantos años atrás. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Ricardo estaba a punto de dar la rueda de prensa más importante de su carrera, anunciando su generosa donación al hospital. Sería un evento público, lleno de periodistas y de las personas más influyentes de la ciudad. Sería el escenario perfecto. El lugar donde su mundo de apariencia se derrumbaría para siempre, bajo el peso de una simple fotografía, un trozo de papel que valía más que toda su fortuna. Con la fotografía y la pulsera guardadas como si fueran reliquias sagradas, un tesoro de una vida robada, María regresó a su casa sintiendo un cambio sísmico en su interior, una transformación irreversible. El miedo se había evaporado por completo, reemplazado por una calma fría y una claridad de propósito que nunca antes había experimentado en su vida. Ya no estaba luchando por sí misma, ni siquiera solo por su madre. Estaba luchando por Mónica, por su hijo sin nombre, por todas las personas que Ricardo había aplastado en su despiadado ascenso a la cima, por todas las víctimas invisibles de su ambición. Pasó la noche en vela, no por ansiedad, sino por una meticulosa preparación, como un soldado antes de la batalla final. Repasó cada detalle de la historia en su mente, ordenando los hechos, las pruebas, las palabras exactas que usaría para causar el mayor impacto posible. Sabía que solo tendría una oportunidad, un breve momento para captar la atención del mundo antes de que los guardias de seguridad de Ricardo la sacaran de allí a la fuerza, silenciándola de nuevo. Tenía que ser precisa, contundente e implacable. A la mañana siguiente, mientras el sol se levantaba sobre el campo de maíz, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados, María sintió una extraña sensación de paz interior, una serenidad que precedía a la tormenta. Miró la tierra que había trabajado con sus propias manos, la casa que había sido su refugio y su prisión, y supo que, pasara lo que pasara, su vida nunca volvería a ser la misma después de ese día. Estaba a punto de caminar hacia el fuego, de enfrentarse al dragón en su propia guarida. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. La verdad era su escudo y su espada. Y estaba lista para la batalla final. Su corazón latía con calma, preparado para el momento decisivo que lo cambiaría todo. Antes de irse, fue al hospital una última vez, una peregrinación necesaria. Esta vez, no intentó discutir con la enfermera ni suplicar por unos minutos. Simplemente se quedó junto a la puerta de cristal, mirando a su madre dormir plácidamente, su rostro relajado por primera vez en mucho tiempo. «Voy a hacer esto por ti, mamá», susurró,
su mano apoyada en el frío cristal como si pudiera transmitirle su fuerza, su determinación. Voy a contar la verdad, tu verdad. Para que por fin puedas descansar en paz, libre de este peso que te ha aplastado durante tantos años. Doña Rosa se movió ligeramente en su sueño, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, como si hubiera escuchado y entendido las palabras de su hija a través de la densa niebla de su enfermedad, un último acto de conexión. Para María, fue la bendición que necesitaba, la señal de que estaba haciendo lo correcto, de que su madre la apoyaba desde su mundo silencioso. Se despidió en silencio, y se dirigió hacia el centro de la ciudad, hacia su destino. Mientras caminaba, sentía el peso de las vidas que llevaba consigo, la suya, la de su madre, la de Mónica, y la de su hijo perdido. Ya no era solo María, la campesina humilde, era un instrumento de justicia, un eco del pasado que se negaba a ser silenciado, y su voz, cuando finalmente se alzara, resonaría como un trueno, y haría temblar los cimientos del imperio de mentiras de Ricardo, hasta derrumbarlo por completo, ladrillo a ladrillo. La conferencia de prensa estaba a punto de comenzar, y el mundo estaba a punto de conocer la verdadera cara de su benefactor más querido. Esta es tu única oportunidad, no la desperdicies, pensó mientras se acercaba a la plaza, sintiendo el murmullo de la multitud, el latido de la ciudad. El sol del mediodía caía a plomo sobre la plaza principal, donde se había montado un gran escenario para la conferencia de prensa, un altar para la vanidad de un solo hombre. Decenas de periodistas, cámaras de televisión y miembros de la alta sociedad se congregaban frente al estrado, esperando la llegada del gran hombre, Ricardo. María se mezcló entre la multitud, una figura anónima con un vestido sencillo, su corazón latiendo un ritmo constante y decidido, como un tambor de guerra que anunciaba la batalla. Se posicionó cerca del frente, lo suficientemente cerca como para que su voz pudiera ser escuchada por encima del ruido, pero no tanto como para llamar la atención de la seguridad antes de tiempo, moviéndose con la astucia de un cazador. Esperó, observando el circo mediático con una distancia casi clínica como si estuviera viendo una película, una farsa bien orquestada. Vio a la esposa de Ricardo, Isabel, sentada en primera fila, con una sonrisa ensayada y un traje de diseño carísimo, completamente ajena a la bomba que estaba a punto de estallar y destruir su mundo perfecto de apariencias. Vio al doctor Mendoza, merodeando en un segundo plano, con su expresión de superioridad habitual, el titiritero en la sombra. Y entonces apareció él. Ricardo subió al estrado entre aplausos, luciendo impecable, la personificación del éxito y la respetabilidad. Se acercó al podio, sonrió a las cámaras, y comenzó su discurso, hablando de generosidad, de comunidad, de la importancia de devolver a la sociedad lo que uno ha recibido. Cada palabra era una mentira, una capa más de barniz sobre la podredumbre que se escondía debajo. María esperó el momento justo, contando los segundos, respirando hondo. Ricardo estaba en la cima de su discurso, hablando con falsa emoción de su compromiso personal con el bienestar de los pacientes del hospital, cuando María dio un paso al frente, rompiendo el cordón de seguridad improvisado que separaba a la prensa del escenario. Un movimiento rápido y decidido. «¡Ricardo!», gritó, su voz clara y fuerte, cortando el aire y silenciando los aplausos de golpe. Un trueno en un cielo despejado. Todas las cabezas se giraron hacia ella. Las cámaras, como ojos hambrientos de drama, se enfocaron en su rostro, encontrando a su nueva protagonista. Por un instante, el pánico puro cruzó la mirada de Ricardo, un destello de terror que no pudo ocultar, pero lo reemplazó rápidamente con una expresión de irritación controlada. «Seguridad, por favor, saquen a esta mujer de aquí». «Parece estar confundida», dijo por el micrófono, intentando desestimarla como una loca, una perturbada, su táctica habitual para neutralizar las amenazas. Pero María fue más rápida. Antes de que los guardias pudieran alcanzarla, levantó la fotografía en blanco y negro en alto, para que todos la vieran, para que las cámaras la captaran y la transmitieran al mundo. «Pregúntale a Ricardo si esta mujer también está confundida. Pregúntale por Mónica Varela y por el hijo que abandonó a morir», gritó, su voz resonando en toda la plaza, cargada con el peso de décadas de silencio y dolor, una acusación que nadie podía ignorar. El caos estalló.
Los flashes de las cámaras saltaban como relámpagos, los periodistas gritaban preguntas, y el rostro de Ricardo se descompuso, su máscara de filántropo finalmente rota en 1000 pedazos, revelando al monstruo que había debajo, expuesto a la luz del día. La batalla había comenzado. ¿Qué pasará ahora que la verdad ha sido desatada? La ciudad entera contenía la respiración. Mientras la multitud se arremolinaba y los guardias de seguridad intentaban abrirse paso hacia ella a través del caos de periodistas que ahora la protegían como un escudo humano, María se mantuvo firme, con la fotografía todavía en alto como un estandarte de la verdad. Un faro en la tormenta. No luchó cuando la agarraron bruscamente, no gritó. Ya había dicho lo que tenía que decir. La semilla de la duda había sido plantada en el terreno más fértil posible. La opinión pública. Vio el rostro de la esposa de Ricardo, pálido y desencajado, mirándolo con una expresión de horror y traición que él nunca podría borrar, un abismo abriéndose entre ellos. Vio a Mendoza gritando órdenes, intentando desesperadamente controlar el daño, pero ya era demasiado tarde. La caja de Pandora se había abierto. Y todos los secretos y mentiras que Ricardo había guardado con tanto celo, estaban ahora expuestos a la luz del día, retorciéndose como gusanos bajo el sol. Mientras se la llevaban, sus ojos se encontraron con los de Ricardo por una última vez, y en ellos no vio rabia, ni odio, sino algo mucho más satisfactorio. Vio miedo, un miedo puro y absoluto. El miedo de un hombre que lo había tenido todo, y que estaba a punto de perderlo para siempre. El miedo de un rey desnudo. María sonrió. Sabía que su lucha personal podría haber terminado en ese momento, pero la guerra por la verdad y la justicia apenas acababa de empezar. Y por primera vez no estaba sola en ella. Tenía a toda una ciudad, a todo un país, como testigo y como jurado. La historia de Mónica Varela finalmente sería contada y escuchada. El escándalo explotó como una supernova, ocupando los titulares de todos los periódicos y noticieros del país en cuestión de horas, devorando cualquier otra noticia. La imagen de María, una mujer humilde pero digna, sosteniendo la fotografía de una madre olvidada frente al poder, se convirtió en un símbolo nacional de la lucha de David contra Goliat, un icono instantáneo. Ricardo y sus abogados intentaron desesperadamente negar todo, calificando las acusaciones de María como el delirio de una mujer resentida y mentalmente inestable, una vieja táctica que ya no funcionaba en la era de la información instantánea. Publicaron comunicados de prensa, concedieron entrevistas cuidadosamente guionizadas y amenazaron con demandar a cualquiera que se atreviera a publicar la historia. Pero el daño ya estaba hecho, la verdad era un virus que se extendía sin control, imposible de contener. La historia tenía demasiada fuerza, demasiada verdad emocional para ser simplemente ignorada o desacreditada por tecnicismos legales. Los periodistas de investigación, oliendo la historia del año, comenzaron a cavar, a tirar de los hilos que María les había dado con tanto coraje. Y poco a poco, la red de mentiras de Ricardo comenzó a desmoronarse, hilo por hilo. Encontraron los registros del hospital. Entrevistaron a otros empleados de la época que, envalentonados por el testimonio de Clara, decidieron hablar bajo condición de anonimato. La historia de Mónica Varela, la joven y solitaria madre, comenzó a tomar forma, pieza por pieza, en las páginas de los periódicos, convirtiéndose en una tragedia nacional que conmovió a todos los corazones del país. No puedo creer que esté pasando, pensó María, viendo las noticias desde su pequeña casa. La verdad, por fin, estaba viendo la luz del día, una luz cegadora. Mientras tanto, Ricardo se encerró en su mansión, un prisionero en su propia jaula de oro, viendo con impotencia cómo su mundo se venía abajo, ladrillo por ladrillo, a través de las pantallas de televisión. Su imperio, construido sobre cimientos de mentiras y secretos, comenzaba a tambalearse peligrosamente, amenazando con colapsar sobre él. Los socios comerciales se distanciaban, los inversores retiraban su capital, y el consejo de administración de su empresa convocaba reuniones de emergencia para discutir su destitución inmediata. Su esposa, Isabel, lo abandonó, llevándose consigo no solo su fortuna personal sino también las poderosas conexiones de su familia, que habían sido el pilar sobre el que Ricardo había construido su éxito, dejándolo completamente solo y desprotegido. De la noche a la mañana, el hombre que lo tenía todo se encontró solo, repudiado y acorralado por los fantasmas de su pasado, que ahora bailaban a su alrededor.
Intentó una última jugada desesperada. Envió a Gida a ver a María, esta vez no con amenazas, sino con una oferta de un acuerdo multimillonario, una cifra tan astronómica que podría haber resuelto todos sus problemas económicos para el resto de su vida y la de varias generaciones. Quería que firmara una declaración retractándose de todo, diciendo que había sido un error, un malentendido producto del dolor y la confusión. Pero María ni siquiera miró el cheque. «Dígale a su cliente que mi silencio no tiene precio», le dijo a Mendoza con una calma que lo desarmó por completo. Y que la justicia tampoco. Sabía que había ganado. No la guerra legal, no todavía, pero sí la guerra moral, que era la única que realmente importaba. Había recuperado su dignidad, y le había devuelto la suya a Mónica y a su madre. La presión pública se volvió insostenible, un clamor que exigía respuestas y responsabilidades. El hospital, en un intento desesperado por distanciarse del escándalo y salvar su propia reputación, abrió una investigación interna. Descubrieron pruebas de que los registros médicos de la época habían sido alterados, y que se habían ejercido presiones indebidas sobre el personal en la época del nacimiento del hijo de Mónica. El médico que había firmado la receta y el certificado de defunción del niño, ahora un anciano retirado y enfermo de cáncer, atormentado por su conciencia, confesó entre lágrimas haber aceptado un soborno de Ricardo para falsificar los informes y retrasar el tratamiento que podría haber salvado la vida del bebé. La confesión fue la pistola humeante, la prueba irrefutable que la fiscalía necesitaba para abrir un caso penal contra Ricardo, no solo por fraude y falsificación sino por homicidio. La noticia de su inminente arresto fue la culminación de la larga y solitaria lucha de María. Vio en la televisión cómo la policía llegaba a la mansión de Ricardo, cómo lo sacaban esposado, con el rostro demacrado y la mirada vacía de un hombre completamente derrotado. No sintió alegría, ni triunfo, ni siquiera satisfacción. Solo sintió una profunda y abrumadora sensación de paz, como si una tormenta interior se hubiera calmado por fin. La justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. El círculo se había cerrado. El tiempo y la verdad, guardados durante tanto tiempo en el viejo objeto de plata, finalmente habían cumplido su propósito. Su madre podría por fin descansar en paz, libre de su carga. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Con Ricardo enfrentando la justicia, el mundo de María comenzó a cambiar lentamente, como un paisaje después de un terremoto. La gente del pueblo que antes la miraba con una mezcla de lástima y desconfianza, ahora la saludaba con respeto y admiración en las calles. Se había convertido en una heroína local, un símbolo de resistencia contra los poderosos, un ejemplo de que una sola persona puede marcar la diferencia. Recibió cartas y donaciones de extraños de todo el país, personas conmovidas por su historia que querían ayudarla a cuidar de su madre. Con ese dinero, pudo trasladar a Doña Rosa a una pequeña y tranquila residencia especializada en Alzheimer, un lugar lleno de luz, con un jardín donde podía sentarse al sol y sentir la brisa, rodeada de cuidados y de paz. La primera vez que la visitó allí, encontró a su madre sentada en una mecedora, tarareando una vieja canción de cuna, una melodía de su infancia. Tenía la mirada tranquila, libre de la angustia y el miedo que la habían atormentado durante tantos años. No la reconoció, pero cuando María le tomó la mano, Doña Rosa la apretó suavemente y sonrió, una sonrisa genuina y serena, un regalo inesperado. En ese momento, María supo que todo el dolor, toda la lucha, había valido la pena. Su madre, aunque perdida en su propio mundo, finalmente, había encontrado la paz que tanto merecía. «Lo logramos, mamá. Lo logramos», susurró María, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas por primera vez, pero esta vez no eran de dolor, sino de alivio y de un amor infinito que lo abarcaba todo. Un día, mientras trabajaba en su campo, sintiendo la tierra bajo sus manos, una conexión que la anclaba a la realidad, recibió una visita inesperada. Era Isabel, la exesposa de Ricardo. Venía sola, sin chofer ni guardaespaldas, vestida con una sencillez que sorprendió a María. María se preparó para un enfrentamiento, para una última batalla, pero la mujer que tenía delante no era la figura arrogante y fría que había visto en la gala, la reina de un mundo de apariencias. Era una mujer rota, con los ojos hinchados de llorar, una víctima más en la larga lista de Ricardo. «Necesito entender», dijo Isabel, su voz apenas un susurro que se llevaba el viento. «Necesito saber la verdad de su boca, no de los periódicos». María la invitó a sentarse en el porche de su casa, y durante horas, le contó toda la historia,
sin omitir ningún detalle. Le habló de su amor juvenil con Ricardo, de sus sueños rotos, del abandono, de la lucha de su madre, de Mónica y del bebé. Habló sin rencor, sin odio, simplemente exponiendo los hechos con una honestidad brutal que desarmó a Isabel. Cuando terminó, Isabel estaba llorando en silencio, lágrimas de una vida de mentiras. Viví una mentira durante 30 años, dijo con amargura. Construí mi vida sobre la tumba de un niño y la miseria de 2 mujeres. No puedo perdonarlo. Pero quizás puedo intentar enmendar algo del daño que hizo. Antes de irse, le entregó a María un sobre. Dentro, había documentos que transferían la propiedad de una gran suma de dinero a un fondo fiduciario a nombre de María. Úselo para hacer el bien. Para construir algo que dure. Para que la historia de Mónica no sea en vano, le dijo Isabel. Era un nuevo comienzo. Una oportunidad que María nunca había soñado tener, una luz al final del túnel más oscuro. Los meses siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad constructiva, un antídoto contra el veneno del pasado. El juicio de Ricardo fue largo y mediático, una saga que mantuvo al país en vilo. Clara testificó con una valentía y una claridad que conmovieron al jurado hasta las lágrimas. María también subió al estrado, no como una víctima vengativa, sino como una testigo serena y digna de una injusticia histórica. Contó su historia con una sencillez que la hizo aún más poderosa. No necesitó adornos ni dramatismos, la verdad era suficiente, y la verdad resonó en la sala del tribunal con una fuerza imparable. Ricardo fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a una larga condena en prisión, despojado de su fortuna, su poder y su nombre. Su caída fue tan espectacular como lo había sido su ascenso, una lección moral para toda una nación sobre la arrogancia y la impunidad, sobre cómo los cimientos de mentiras siempre acaban por derrumbarse. Pero para María el veredicto fue solo el final de un capítulo, no el final del libro. Su verdadera labor apenas comenzaba, la labor de construir sobre las ruinas. Con los recursos que le había dado Isabel, y las donaciones que seguía recibiendo, decidió crear una fundación en honor a Mónica Varela y a su hijo sin nombre. Una fundación dedicada a ayudar a madres solteras en situación de vulnerabilidad, para que ninguna mujer tuviera que pasar por el infierno que Mónica había sufrido sola. Esto es lo que importa ahora, pensó, el futuro. El pasado había sido honrado, se le había hecho justicia, pero el futuro estaba por escribirse. Y ella sería la autora de una nueva historia, una de esperanza. El viejo campo de maíz, testigo silencioso de tanto dolor y tanta lucha, comenzó a transformarse, a renacer de sus propias cenizas. Con la ayuda de voluntarios y de la comunidad local, que se volcó con ella de una forma que la conmovió hasta lo más profundo, María construyó un pequeño centro de acogida. Un lugar seguro donde las mujeres podían encontrar refugio, apoyo legal, formación profesional, y sobre todo, una comunidad que las entendiera y no las juzgara. Una familia elegida. El centro se llamó El Girasol, en honor a las flores que su madre siempre había amado, aquellas que siempre buscan la luz, incluso en los días más oscuros, un símbolo de resiliencia y esperanza. María no era una administradora ni una ejecutiva, era el corazón y el alma del lugar, su motor incansable. Trabajaba codo con las mujeres, escuchando sus historias, compartiendo sus lágrimas y sus risas, ofreciéndoles la misma fuerza y dignidad que su madre le había inculcado a ella. Descubrió que su verdadera vocación no era luchar contra la oscuridad, sino encender velas en ella, una por una. El centro se convirtió en un faro de esperanza en la comunidad, un testimonio viviente de que del dolor más profundo puede nacer la compasión más grande. Ya no era solo la mujer que había derribado a un magnate, era María, la que ayudaba a reconstruir vidas, la que sembraba futuros. Y en ese trabajo, en ese servicio a los demás, encontró su propia sanación, su propia paz, una paz que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Pasó el tiempo, sus días marcados por las estaciones y las vidas que florecían a su alrededor. Doña Rosa falleció tranquilamente mientras dormía, unos años después del juicio, una tarde de otoño. María la enterró en el pequeño cementerio del pueblo, bajo un sauce llorón, con una simple lápida que decía, Rosa.
madre, abuela de todos, guardiana de la verdad. En el funeral, no hubo lágrimas de tristeza, sino de gratitud por una vida de amor y sacrificio silencioso, por una fuerza que había cambiado el mundo sin hacer ruido. María se quedó junto a la tumba mucho después de que todos se hubieran ido, sintiendo una profunda conexión con su madre, una presencia que sabía que nunca la abandonaría, un amor que trascendía la muerte. Le contó en silencio sobre el centro, sobre las mujeres y los niños, cuyas vidas estaban cambiando gracias a su valentía, a su perseverancia silenciosa. Se despidió de ella no con un adiós, sino con un gracias. Gracias por su fuerza, por su amor, por el último y más grande regalo que le había dado. La verdad, una herencia invaluable. Al salir del cementerio, el sol de la tarde caía sobre los campos, tiñéndolo todo de un oro cálido y esperanzador. María respiró hondo, el aire fresco llenando sus pulmones, y miró hacia el futuro. La batalla había terminado, la guerra se había ganado, y por delante solo quedaba la paz. La paz de una conciencia tranquila, la paz de un propósito cumplido, la paz de una vida vivida con honestidad y amor, una vida que, al final, había merecido la pena. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en la oficina del centro, encontró el viejo objeto de plata en el fondo de un cajón. Lo había guardado allí, casi olvidado, después del juicio, un vestigio de una vida pasada. Lo tomó en sus manos, sintiendo el metal frío contra su piel. Ya no sentía el peso del secreto ni el frío de la traición. Ahora se sentía ligero, como una reliquia de una historia que ya había sido contada, un capítulo cerrado. Lo abrió. Las manecillas seguían congeladas en el mismo instante, a las 3:10, pero ahora no le parecía un símbolo de muerte, sino de renacimiento. El momento en que una historia terminó para que otra, mucho mejor, pudiera comenzar. Con una pequeña sonrisa, lo guardó de nuevo en el cajón, esta vez para siempre. Ya no lo necesitaba. La verdad, ya no estaba encerrada en un trozo de metal. Estaba viva, respirando en las risas de los niños que jugaban en el patio del centro, en las historias de superación de las mujeres, en la esperanza que Florec, y, con acento agudo en el lugar donde antes solo había maíz y soledad. El tiempo ya no estaba detenido, estaba avanzando, lleno de nuevas promesas y nuevas historias por escribir. Y María por fin era libre para vivirlas, sin cadenas, sin fantasmas. El legado de su madre no era un objeto, era el amor en acción, un amor que se multiplicaba cada día. Y ese legado, sabía, duraría para siempre. ¿Qué nuevas historias nos esperan?, se preguntó, mirando por la ventana hacia el horizonte infinito, un lienzo en blanco. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con los mismos colores que la tarde en que Ricardo había aparecido en su vida, y la había puesto patas arriba, un ciclo que se cerraba. Pero esta vez, no había amenaza en la belleza del atardecer, solo una promesa de calma y un nuevo amanecer, un futuro por delante. María salió al porche del centro y observó a un grupo de mujeres sentadas en círculo en el jardín, compartiendo historias y tejiendo, sus voces una suave melodía en el aire del crepúsculo. Una de ellas, una joven madre que había llegado al centro asustada y sola unas semanas antes, con la mirada perdida levantó la vista, la vio y le sonrió. Una sonrisa genuina, llena de gratitud y de una nueva fuerza que María reconoció al instante. María le devolvió la sonrisa. En ese simple gesto, en esa conexión silenciosa, residía el verdadero triunfo, la verdadera victoria. No era la caída de un hombre poderoso, ni la atención de los medios, ni siquiera el dinero. Era eso, la capacidad de una persona para aliviar el sufrimiento de otra, de ofrecer una mano en la oscuridad, de decir no estás sola. Ese era el verdadero poder. El poder que Ricardo nunca había entendido, y que, al final, lo había destruido por completo. María se sentía inmensamente rica, con una riqueza que no se podía contar en billetes, sino en vidas tocadas y en esperanzas renovadas. El ciclo de dolor se había roto. Y en su lugar, había plantado un jardín lleno de girasoles. María se sentó en la mecedora de su porche, la misma en la que su madre solía sentarse, y cerró los ojos, escuchando los sonidos de la vida a su alrededor, una sinfonía de esperanza. El murmullo de las mujeres, la risa lejana de un niño, el canto de los grillos anunciando la llegada de la noche. Sintió una profunda sensación de pertenencia, de estar exactamente donde tenía que estar,
haciendo exactamente lo que tenía que hacer. El camino había sido largo y doloroso, un viaje a través del infierno de la traición, la humillación y el miedo. Pero había salido al otro lado, no ilesa, sino más fuerte, más sabia y más compasiva. Había aprendido que la verdadera fuerza no reside en el poder o la riqueza, sino en la vulnerabilidad, en la capacidad de amar y de luchar por lo que es justo, incluso cuando el mundo entero te dice que te rindas, que es inútil. Había honrado a su madre, le había dado justicia a Mónica, y se había encontrado a sí misma en el proceso, una mujer que no sabía que existía. El pasado ya no era una carga, sino una lección, un mapa de las heridas que la habían convertido en quien era. Y el futuro, por primera vez en su vida, era un lienzo en blanco, lleno de posibilidades infinitas, esperando ser pintado con los colores de la esperanza, la comunidad y el amor. La verdad la había hecho libre. Y esa libertad era su mayor victoria. La noche cayó sobre el campo, envolviéndolo en un manto de estrellas, un terciopelo oscuro salpicado de diamantes. Las luces del centro, el girasol, brillaban en la oscuridad como un faro, un refugio para los perdidos en la tormenta, una promesa de seguridad. María seguía en el porche, envuelta en una manta, una taza de té caliente entre las manos. Pensó en Ricardo, en su celda, solo con sus fantasmas y sus remordimientos. No sentía odio por él, solo una inmensa lástima. Lástima, por una vida desperdiciada en la búsqueda de cosas equivocadas, por un alma tan vacía que tuvo que destruir a otros para sentirse lleno, un agujero negro de ambición. Le deseó paz, no por él, sino por ella misma. Perdonar, se dio cuenta, no era olvidar. Era liberarse del veneno del rencor, soltar el ancla que te mantiene atado al pasado y te impide navegar hacia nuevos horizontes. Y ella, finalmente, estaba lista para soltarla. Miró hacia el cielo estrellado y susurró unas palabras al viento, una oración, una promesa, una declaración. Soy María, y esta es mi historia. Una historia no de venganza, sino de redención, no de odio, sino de amor. Una historia que demostraba que incluso la semilla más pequeña de verdad, plantada en la tierra más oscura, puede crecer hasta convertirse en un árbol tan fuerte que ni la tormenta más violenta puede derribarlo. Y sus raíces ahora eran profundas e inquebrantables. El viento sopló suavemente, trayendo consigo el aroma dulce de la tierra y de las flores del jardín, el perfume de la vida. Una de las mujeres del centro, la que le había sonreído antes, se acercó al porche. «María, ¿estás bien?», preguntó en voz baja, con genuina preocupación. «¿Necesitas algo?». María se giró y le sonrió, una sonrisa cálida que iluminó la noche. «Estoy perfectamente, gracias, solo disfrutando de la noche», respondió. La mujer asintió y se sentó en los escalones, a sus pies, compartiendo el silencio con ella por un momento. No necesitaban palabras. Había un entendimiento entre ellas, un vínculo forjado en la experiencia compartida del sufrimiento y la superación, una sororidad silenciosa y poderosa. Eran supervivientes. Eran guerreras. Eran una familia. Esa era la verdadera herencia de Doña Rosa. No un objeto de plata, sino una red de amor y apoyo que se extendía mucho más allá de los lazos de sangre. María apoyó la cabeza en el respaldo de la silla y suspiró. Un suspiro de profunda y absoluta satisfacción. La vida era buena. Simple, a veces difícil, pero buena. Y por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente, incondicionalmente, feliz. El objeto había guardado el tiempo y la verdad, pero ella había aprendido a vivir en el ahora, y su verdad era el amor que la rodeaba. Esa era toda la justicia que necesitaba. La brisa nocturna se hizo más fresca, y las mujeres comenzaron a entrar en la casa, preparándose para descansar después de un largo día de trabajo y de vida. María se quedó un poco más, saboreando los últimos momentos de soledad y silencio. Pensó en el futuro del centro, en los planes de expansión, en las nuevas vidas que llegarían buscando ayuda, cada una con su propia historia de dolor y de esperanza. Había mucho trabajo por hacer, muchos corazones que sanar, pero ya no sentía el peso de la responsabilidad como una carga, sino como un privilegio, un honor. Era un honor poder ser parte de la historia de otras personas, de ayudarlas a reescribir sus propios finales, a encontrar su propia voz. Se levantó y entró en la casa.
cerrando la puerta suavemente tras de sí. Las luces se fueron apagando una a una, hasta que solo quedó la pequeña lámpara de su mesita de noche encendida, un pequeño punto de luz en la inmensidad del campo. Antes de dormir, escribió en su diario, una costumbre que había retomado recientemente. No escribió sobre el pasado, ni sobre Ricardo, ni sobre el juicio. Escribió sobre la sonrisa de la joven madre, sobre el olor del pan recién horneado que una de las mujeres había preparado esa tarde, sobre la sensación de la tierra húmeda entre sus dedos. Escribió sobre las pequeñas cosas, los pequeños milagros de un día ordinario. Porque había aprendido que la vida al final está hecha de eso. De pequeños momentos de gracia que, sumados, construyen una existencia plena. En la oscuridad de la noche, el campo de girasoles susurraba sus secretos al viento, una melodía suave y constante. Contaba la historia de una mujer que había perdido todo, y lo había encontrado todo de nuevo. Contaba la historia de una madre cuyo amor fue más fuerte que el miedo y que la muerte. Contaba la historia de una verdad que se había negado a permanecer enterrada, una verdad que había encontrado su camino hacia la luz. Y en el corazón de esa historia había una lección simple pero profunda. Que la dignidad no se puede comprar, que la justicia no siempre es rápida pero siempre llega, y que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa del universo. María se durmió con una sonrisa en los labios, soñando no con fantasmas del pasado, sino con girasoles meciéndose bajo el sol, una imagen de pura y simple felicidad. Sabía que su viaje había sido único, pero su historia era universal. Era la historia de todos los que alguna vez han luchado contra la injusticia, de todos los que se han sentido pequeños e impotentes frente a los poderosos, de todos los que se han atrevido a alzar la voz cuando el mundo les exigía silencio. Y esa historia, ahora pertenecía a todos. Su lucha te inspira a seguir adelante, a pesar de todo. El nuevo día amaneció claro y brillante, prometiendo calor y nuevas oportunidades, una página en blanco. María se despertó sintiéndose renovada, como si un gran peso hubiera sido levantado de sus hombros para siempre durante la noche. La rutina el centro comenzó temprano, con el sonido de las conversaciones y el olor a café llenando la casa, el pulso de una comunidad viva. María se unió a las demás mujeres en la cocina para el desayuno, un ritual diario que se había convertido en uno de sus momentos favoritos del día. Era un espacio de confianza y camaradería, donde se compartían planes, se ofrecían consejos y se curaban heridas a través de la simple magia de la compañía y el apoyo mutuo. Ese día, una de las mujeres más nuevas, una joven llamada Sofía que había llegado con un bebé de pocos meses y una mirada llena de terror, habló por primera vez de su historia. Contó cómo había sido abandonada por el padre de su hijo, cómo su familia la había rechazado y cómo había llegado a pensar que no había salida. Mientras hablaba, las otras mujeres la escuchaban con una atención y una empatía que ninguna terapia podría igualar. Cuando terminó, con lágrimas en los ojos, otra mujer, que llevaba más tiempo en el centro, le tomó la mano. Comillas. Ya no estás sola, hermana, le dijo. Aquí somos una familia. En ese momento, María supo que su trabajo estaba dando sus frutos de la manera más profunda posible. Estaba creando un lugar donde las cadenas del miedo y la soledad se rompían para siempre. Después del desayuno, María fue a su pequeña oficina para revisar las finanzas de la fundación. Lo que antes era una fuente de estrés constante, una lucha por llegar a fin de mes, ahora era una tarea llena de gratitud. Las donaciones seguían llegando, y la fundación se había vuelto financieramente estable, permitiéndole no solo mantener el centro, sino también soñar con nuevos proyectos, con un futuro más grande. Estaba planeando abrir un pequeño taller de costura para que las mujeres pudieran aprender un oficio y generar sus propios ingresos, dándoles las herramientas para ser independientes. También quería crear un fondo de becas para los hijos de las madres solteras, para que tuvieran las oportunidades educativas que a muchas de ellas se les habían negado, rompiendo el ciclo de la pobreza y la desesperación. Sus sueños ya no eran sobre sobrevivir, sino sobre prosperar, sobre construir un futuro mejor para las generaciones venideras. Recibió una llamada de su abogado, un joven ideal y planta que había tomado su caso pro bono, conmovido por su historia. Le informó que el proceso de liquidación de los bienes de Ricardo estaba llegando a su fin, y que una parte significativa
dictaminada por el tribunal como reparación por daños morales, sería transferida a la fundación. Era una ironía poética. El dinero que Ricardo había usado para destruir vidas ahora serviría para reconstruirlas. La justicia, a veces, tenía un extraño y maravilloso sentido del humor, un círculo que se cerraba de la forma más inesperada. A mediodía, María salió a caminar por el campo, una costumbre que la ayudaba a despejar la mente y a conectar con la tierra, su fuente de fuerza. El maíz había sido reemplazado por hileras de girasoles, que ahora estaban en plena floración, sus caras doradas vueltas hacia el sol, una imagen de pura vitalidad. Se detuvo en medio del campo y cerró los ojos, sintiendo el calor del sol en su piel y la suave brisa en su cabello. Pensó en el largo camino que había recorrido, desde la desesperación de aquella primera visita de Ricardo hasta la serenidad de ese momento. Había aprendido tanto sobre sí misma, sobre la resiliencia del espíritu humano, sobre la capacidad del corazón para sanar incluso las heridas más profundas. Ya no era la misma mujer. El dolor la había moldeado, la había pulido como el río pule una piedra, dejando atrás no una superficie rota, sino una más suave y fuerte, capaz de resistir cualquier corriente. Abrió los ojos y miró la casa, el centro, el fruto de su dolor y su amor. No era un monumento a la venganza, sino un testimonio de la esperanza. Un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, una sola persona, armada con la verdad y el coraje, puede encender una luz que ilumine el camino para muchos otros. Y esa luz, su luz, ahora brillaba más fuerte que nunca. Esa tarde, organizaron una pequeña celebración en el jardín del centro. Era el primer cumpleaños del hijo de Sofía, el bebé que había llegado envuelto en el miedo de su madre. Ahora, el pequeño reía en brazos de todas pasando de una a otra, un niño criado por una tribu de madres valientes, un hijo de la comunidad. Habían horneado un pastel y cantaron el cumpleaños feliz con una alegría genuina que llenaba el aire, una melodía de vida nueva. Sofía miró a María con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran de felicidad, no de desesperación. «Gracias, María», le susurró, su voz cargada de una emoción que no podía contener. «Nos salvaste la vida». María la abrazó con fuerza, un abrazo de madre, de hermana, de amiga. «No, Sofía. Nos salvamos todas juntas», respondió. Y esa era la verdad más profunda que había aprendido en su largo viaje. No había sido ella sola. Había sido el coraje de su madre, la valentía de Clara, la compasión de Isabel, la fuerza de todas las mujeres que la rodeaban. El cambio real, la sanación real, nunca es un acto solitario. Es un esfuerzo colectivo, una sinfonía de voces que se unen para crear una nueva canción, una canción de esperanza. Y la canción que sonaba esa tarde en el jardín de El Girasol, era la más hermosa que María había escuchado jamás. Al final del día, cuando todos se habían ido a dormir y la casa estaba en silencio, María se quedó sentada en el porche, viendo cómo la luna se elevaba sobre los girasoles, pintando el campo de plata. Se sentía llena, completa, en paz consigo misma y con el mundo. Ya no había fantasmas que la persiguieran, ni heridas que supuraran. Solo una profunda gratitud por la vida, por sus pruebas y sus bendiciones. Sabía que siempre habría desafíos, que la lucha por la justicia y la compasión nunca termina realmente. Pero ya no le tenía miedo al futuro. Había encontrado su lugar en el mundo, su propósito. Y era un propósito simple, ser una luz para los demás, como otros habían sido una luz para ella en su momento de mayor oscuridad. Cerró los ojos y pudo sentir la presencia de su madre a su lado, sonriendo, orgullosa. Y en el silencio de la noche, le pareció oír su voz, no como un recuerdo lejano, sino como un susurro claro en el viento. «Bien hecho, mi niña, bien hecho». María sonrió. «Sí, mamá, lo hicimos bien, juntas». ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. 5 años después, el Centro Comunitario El Girasol había apoyado a más de 500 familias, transformándose en una institución autosuficiente, gestionada por las propias mujeres que una vez buscaron refugio entre sus muros. Se había convertido en un modelo de empoderamiento comunitario que inspiró la creación de centros similares en otras partes del país, convirtiendo una tragedia personal en un movimiento de cambio social.
El antiguo campo de maíz de María era ahora un próspero centro que ofrecía capacitación, recursos y, sobre todo, un hogar para quienes lo habían perdido todo. María, ahora una anciana de pelo blanco y arrugas que contaban historias de risas, seguía siendo el alma del lugar, la abuela de todos. Demostró con su vida que la verdadera riqueza no es la que se acumula, sino la que se comparte, la que se invierte en los demás. Una tarde de verano, sentada en su mecedora en el porche, observaba a los niños correr entre los girasoles, sus risas llenando el aire. Se sentía profundamente feliz. Su vida había sido un testimonio de que la verdad, por mucho que se intente enterrar, siempre encuentra su camino hacia la luz, como un girasol, buscando el sol. Y había aprendido la lección más importante de todas. La compasión, por muy tarde que llegue, tiene el poder de sanar las heridas más profundas, de transformar los desiertos del dolor en jardines de esperanza. Su historia, la de su madre y la de Mónica, ya no era un relato de sufrimiento, sino un legado de amor, un recordatorio eterno de que incluso en la noche más oscura, una sola luz de coraje puede iluminar el camino para muchos. Y esa luz, su luz, nunca se apagaría.